Hermano mayor Luffy, el castillo del Shogun está justo delante. Jack inclinó la cabeza mientras hablaba, y sus ojos se posaron en el palanquín, que parecía casi un carrito de juguete comparado con su enorme figura. Su tono denotaba respeto. Sasaki ya debería haberle informado a Orochi de la llegada del gran hermano. Desde que Jack comió la fruta del mamut, su crecimiento había sido asombroso. Su cuerpo se había estirado hasta casi 6 metros, y sus músculos se habían engrosado como pilares de piedra. Para los habitantes de Wano, de baja estatura, ya no parecía un hombre en absoluto. Era un espíritu de montaña andante con colmillos de marfil y cabello trenzado que ondeaba como la melena de una bestia legendaria. MMM. La respuesta de Luffy fue poco más que un murmullo. No levantó la vista del libro que tenía en las manos. Jack, sin embargo, tenía una expresión preocupada. Hermano mayor Luffy, los samuráis de aquí son débiles en general, pero algunos siguen siendo formidables. Me temo, se mordió las palabras, pero luego las forzó, con la voz ronca y determinada. Yamato es la hija de Kaido-san. Si algo sucede, te lo ruego, échame la culpa. Asumiré yo solo el castigo. Dentro del palanquín, Luffy hizo una pausa a mitad de página. ¿Eh? Esto se sintió extraño. ¿Son todos los mocosos de este mundo tan precoces? Entonces sonrió para sus adentros. Ah, pero yo también tengo 13 años, me parece bien. Respondiendo bruscamente, tranquilizó a Jack con un tono tranquilo. No te preocupes. Encontrará su propio camino de regreso. Todo está dentro de mi plan. Uno y no solo decía eso. Mantener a Yamato encadenada a su lado había sido deliberado, tanto para evitar que huyera como para prepararse para cualquier contingencia. Habían pasado 6 días, tiempo más que suficiente para que sus subordinados, imbuidos de Zoan, se extendieran como un reguero de pólvora por Wano. Para entonces, sus informantes estaban por todas partes. Si Yamato se alejaba de él, ella solo sería guiada a donde él quería que fuera. Vería exactamente lo que él quería que viera. El pecho de Jack se hinchó ante las palabras de Luffy. Como era de esperar del gran hermano. No entendía el plan, pero no importaba. Esa voz firme y serena le bastaba. Era como un niño que se aferra instintivamente a la mano de su padre para protegerse. Pero gran hermano solo es 2 años mayor que yo, ¿no? Ya desechó el pensamiento, aunque un leve rubor se deslizó bajo su máscara. Si Luffy se hubiera dado cuenta, solo habría sonreído con complicidad. Después de todo, aunque su cuerpo aún era el de un joven, su mente cargaba con el peso de 35 años. Se había ganado con creces el derecho a desempeñar el papel de padre. Justo cuando Jack se preparaba para colmar de elogios a su hermano mayor, un alboroto que se oía más adelante atrajo su mirada. La carretera principal estaba bloqueada. Jack frunció el ceño y atrajo a un pirata cercano con una enorme mano. Oye. ¿Qué pasa ahí arriba? ¿Quién se atreve a bloquear el paso del gran hermano? El pirata, atrapado en las garras de hierro de Jack, se erizó al principio, pero al ver quién era, su ira se transformó en una risa nerviosa. Hermano mayor Jack, no estoy seguro. Pero la hermana mayor Ulti y el hermano mayor Peichuan se adelantaron en compras. Deberían saberlo. Este pirata fue uno de los 200 iniciales. A pesar de ser mayor que Ulti y Peichuan, seguía llamándolos superiores. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Aquella brutal refriega pirata, que algunos llamaron un festín de sangre, terminó con Luffy regalando 50 frutas Zoan a los vencedores. Los 4 últimos supervivientes ascendieron al Tobi Roppo: Sasaki, Jack, Ulti y Peichuan. Cada uno comandaba a sus propios usuarios de Zoan y supervisaba a los 100 hombres restantes. Con los Zoan antiguos, el resultado casi había sido manipulado. Incluso semitransformados, sus cuerpos eran demasiado resistentes para que las espadas comunes los atravesaran. Ulti y Peichuan se habían abierto camino hasta los 4 primeros puestos gracias a su gran resistencia, y quizás con un poco de ayuda. Después de todo, Sasaki y Jack sabían cuánto valoraba Luffy a los hermanos. Más de una vez, durante acalorados enfrentamientos, les habían despejado el campo sutilmente. Los piratas eliminados no estaban resentidos. De hecho, su lealtad a Luffy era aún más intensa. ¿Quién más entregaría a los Zoan antiguos? Ahora, cada uno de ellos sangraría con gusto si eso significara ganarse su favor. Jacobo. Se oyó el sonido de la voz de un niño. Página 1 se acercó corriendo, masticando alegremente un caramelo, de muy buen humor. Hay una carroza enorme ahí adelante. Y hay una hermana mayor muy guapa encima.
Su excitación infantil duró solo un momento, antes de que su sonrisa vacilara y sus ojos captaran algo que agrió su humor por completo. Ja. Página apestosa. ¿Qué acabas de decir? Ulti se abalanzó de repente por detrás, con algodón de azúcar en una mano y la otra apretada alrededor del cuello de su hermano. Hermana Borita. No lo oí bien. Uff, la cara de Peichuan se sonrojó mientras se agitaba impotente. Hermana, me has oído mal. Estaba hablando de esa, mujer fea. HMPH. Bien. Al menos sabes lo que te conviene. Con una sonrisa de satisfacción, Ulti lo soltó. Página 1 jadeaba, con el rostro pálido por el terror persistente. Había sobrevivido otro día a manos de su hermana, algo digno de celebración. Respirando profundamente, el mundo de repente volvió a parecer hermoso. Esto no bloquea la calle principal. Gruñó Jack, mirando fijamente a la multitud que abarrotaba la calle. Ansiaba transformarse y atravesarla. Maldita sea. ¿Quién se atreve a bloquear el camino del gran hermano? Los haré volar a todos. Es la nueva Oiran, intervino Ulti, lamiendo su algodón de azúcar con pereza. Oí que Orochi la invitó. Komurasaki, o algo así. Entrecerró los ojos al recordar a la glamurosa mujer de la carroza. HMPH página 1 miró de reojo a su hermana, observándola saborear el dulce con una concentración absoluta. Sus labios se crisparon, pero, sabiamente, no dijo nada. Tomemos el camino lateral. La voz tranquila atrajo la atención de todos. Lucy se apoyó en la ventana del palanquín, con la mejilla apoyada en una mano y la mirada fija en la multitud con leve curiosidad. Desde donde estaba sentado, no podía ver mucho, solo gente ruidosa y destellos de color. Ulti infló las mejillas y murmuró, TCH. Obviamente soy más bonita. Ella vio la leve sonrisa de Lucy y, nerviosa, sus manos volaron hacia sus pequeños cuernos de color blanco perla. Mientras tanto, Lucy estaba pensando en algo mucho menos inocente. ¿No sería divertido si Kozuki y Yori y Momonosuke terminaran peleando? Jack, sin embargo, no pensó en nada de eso. Su único pensamiento fue la indignación. ¿Por qué una cortesana obligaría a su hermano mayor a hacerse a un lado? El centro del camino le pertenecía a Lucy, y a nadie más. Su determinación se endureció. Él mismo acabaría con la molestia si fuera necesario. Pero justo cuando estaba a punto de transformarse, la voz de Lucy lo interrumpió. ¿No es suficientemente ancha la acera? Toma por ahí. Con esto, regresó a su libro, como si el asunto ya estuviera resuelto. En la acera. Página 1 no dejaba de mirar de reojo el algodón de azúcar a medio comer que su hermana tenía en la mano. Por fin, sus ojos brillaron con picardía. Hermana, dijo con fingido pesar, aplaudiendo, ¿no dijiste que compraste ese algodón de azúcar para el gran hermano Lucy? Ah. Ulti se quedó paralizada, con la mente en cortocircuito. Sin pensarlo dos veces, se lanzó directamente al palanquín. Sosteniendo el palito masticado como un tesoro invaluable, le sonrió a Lucy, quien estaba sentado con las piernas cruzadas leyendo. Toma, hermano mayor Lucy. El algodón de azúcar que compré solo para ti. No me lo agradezcas de una vez. Gracias, respondió Lucy con calma, pero no lo como. ¿Eh? Oh, no te preocupes, no me importa que comas después de mí. Ulti se detuvo a media frase, sus mejillas se sonrojaron al darse cuenta de lo que había dicho. Lucy alzó la vista levemente, observando a la chica seria y sin máscara que tenía delante. Bonita, sí, pero no precisamente brillante. Tras una larga pausa, volvió a su libro. A mí tampoco me importa. Pero la verdad es que no lo como. Ulti parpadeó y, indignada, le apuntó con el palito de caramelo. Ja. ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Se quedó paralizada, mirando el palito. Estaba vacío, cubierto solo con su propia saliva. Su rostro pasó del rosa al escarlata en un instante. Con un chillido, salió disparada del palanquín como si corriera por su vida. Momentos después, la calle resonó con el caos familiar. Página odiosa. Me has tendido una trampa. Hermana, me muero, una hermana mal hablada, tsundere y cabeza hueca, y su sufrido hermano. Muy entretenido. Lucy meneó levemente la cabeza y pasó otra página. Las leyendas dicen que los peces rape gigantes se sienten atraídos por la luz deslumbrante. Salón de banquetes. La música se arremolinaba en el aire, las cortesanas bailaban y las risas se elevaban en oleadas de borrachos. En la mesa principal, Orochi estaba sentado despatarrado, un hombre corpulento con una boca ancha y lasciva, una calva y un rostro cuadrado y brutal. Sus ojos no se apartaban de las mujeres que giraban en el centro.
A su izquierda estaban los Omiwabansu, el clan sombrío que juró proteger al shogun durante generaciones. A la cabeza, el grotesco Fukurokuju, con sus orejas y cráneo alargados, se relajaba con una sonrisa que no se reflejaba en la aguda vigilancia que se escondía tras sus gafas de sol. A su lado, Kyoshiro, antes del giro, ocupaba el segundo asiento. Su risa fácil y su comportamiento tranquilo eran prueba de la confianza que se había ganado. A la derecha, Luffy estaba sentado, vestido con un traje blanco impecable. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras observaba a Orochi, y luego levantó una copa de sake en un gesto de brindis. Ja, ja. Como era de esperar de un ejecutivo de los piratas de las bestias, tan joven, pero bebe como un veterano. Orochi se sonrojó al tomar su propia copa de un trago y volcarla para que todos la vieran. Para él, el brindis de Luffy era un milagro, una rara muestra de buena voluntad. Al fin y al cabo, las rebeliones estallaban en Wano como la hierba. Cada vez, los subordinados de Kaido acudían a sofocarlas. Pero reina, nadie le había dedicado jamás una sonrisa. Olvídense de un brindis. Si no lo golpeaban al verlo, eso ya era misericordia. Y sin embargo, allí estaba Luffy, brindando primero. Un escalofrío de orgullo recorrió a Orochi. Por fin, hasta los piratas de las bestias deben respetarme. Su sonrisa se torció en algo lascivo y grotesco. Pero fue realmente buena voluntad. Luffy dejó su taza y acarició distraídamente a Hattori, que estaba posado en su mano. Al ver a Orochi sumirse en sus delirios, su sonrisa se curvó levemente. Solo un pensamiento cruzó su mente. Insoportable. ¿Cómo puede alguien ser tan feo? Tomó otro sorbo, reprimiendo su disgusto por el rostro del hombre, y desvió la mirada hacia Kyoshiro. Ese, merecía atención. Aparentemente, Kyoshiro era leal, tan leal que crió a la hija de su señor para convertirla en Oiran y se la ofreció a Orochi. Pero en realidad, soportó la humillación durante 20 años, ocultando todo rastro de su Aki, esperando. Un hombre que vivía tras una máscara de risa. La versión Wano de las tortugas ninja, reflexionó Luffy con sequedad. ¿Cómo podría alguien así no interesarme? Como si percibiera el escrutinio, Kyoshiro miró hacia atrás. Por un instante, un extraño peso le presionó el pecho, como si la mirada de aquel chico estuviera desvelando sus secretos. Descubierto. Imposible. Llevo años usando esta máscara. ¿Cómo podría una simple niña ver a través de mí? Para tranquilizarse, se obligó a volver a centrar su atención en las cortesanas. Sin embargo, su belleza sonaba vacía. Un pensamiento más peligroso rondaba su mente. Si en realidad fuera la princesa, Luffy. Orochi finalmente interrumpió sus fantasías y se volvió hacia el chico de blanco. Soy 20 años mayor que tú, así que permíteme llamarte hermano menor Luffy. ¿No te importa? Claro que no, respondió Luffy con amabilidad, volviendo a colocar a Hattori sobre su hombro. Dado el vínculo entre el shogun Orochi y el jefe Kaido, si acaso, que me llamen tu hermano menor es un honor para mí. Esa sonrisa suya, tranquila, pulida, y legible. La mirada de Hattori se clavó en él con complicidad. El feo hombre morado ya está marcado para la muerte. Al otro lado del pasillo, los Tobi Roppo que habían seguido a Luffy se erizaron, con el ceño fruncido apenas disimulado. Ulti, en particular, estaba a punto de romper su pajita. Sí, ella y Peichuan realmente estaban bebiendo jugo, con pajitas. Bien, bien, bien. Orochi dejó caer su vaso de golpe, riendo mientras bebía otro. Eres un verdadero héroe, hermanito Luffy. Si Luffy tuviera alguna habilidad especial para ver estadísticas, la preferencia de Orochi hacia él se dispararía. Pero bajo la superficie, la verdad permanecía inalterada. El corazón de Orochi siempre había estado retorcido por el peso de la rebelión fallida de sus antepasados, por años de desprecio y humillación. Su inferioridad se enconaba, desesperada por ser reconocida. Y esta noche, Luffy le estaba dando de comer lo justo para hacerle creer. A medida que pasaba el tiempo, el estatus de Orochi aumentaba cada vez más. Pero su arraigado complejo de inferioridad no se desvaneció. Al contrario, se agudizó, se volvió más venenoso. Para cuando ascendió al trono del shogun, esa debilidad se había convertido en arrogancia, una fanfaronería que enmascaraba una fragilidad interior. Nada le causaba mayor placer que ver sufrir a Wano, excepto una cosa: el reconocimiento de sus superiores. Y para Orochi, los ejecutivos de los piratas de las bestias eran la cúspide del poder, seres cuya aprobación podía llenar el vacío interior. Ya es suficiente, el tiempo casi se acaba. Agitó una mano regordeta, despidiendo a las cortesanas.
El salón quedó en silencio, salvo por el arrastrar de pies y el tintineo de los platos. Orochi miró a Kyoshiro, quien inmediatamente se levantó y salió para encargarse de los preparativos. Entonces Orochi se acercó más, sonriendo con picardía. Hermanito Luffy, sabía que vendrías, así que le pedí a Kyoshiro que preparara algo. Una Oiran recién nombrada, recién llegada de su distrito de placer. Tiene más o menos tu edad. Es ideal para ti, ¿no crees? Su sonrisa se ensanchó, su aura prácticamente rebosaba lujuria. Incluso Kizaru, famoso por su aire lascivo, palidecería en comparación. Antes de que Luffy pudiera responder, Fukurokuju, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Shogun-sama, ¿se le olvidó algo? ¿Y ahora qué? Espetó Orochi, fingiendo ignorancia. La sonrisa de Fukurokuju permaneció intacta, pero su tono transmitía el peso de la tradición. Los piratas de las bestias han estado ayudando a los aldeanos en su camino. Eso va en contra de las reglas acordadas cuando Kaido estableció su alianza, ¿no? El rostro de Orochi se ensombreció. Lo recordaba demasiado bien. Fuera de la capital de las flores, la gente sería abandonada, tildada de bárbara. Sin alivio. Sin esperanza. La idea de esos mismos aldeanos riendo, le revolvió el estómago. No era un gobernante que deseara la prosperidad de su pueblo. Todo lo contrario. Se alimentaba de su desesperación. Su odio era profundo. Odiado desde la infancia, condenado al ostracismo por su linaje, Orochi despreciaba a Wano. Sus antepasados habían soñado con conquistar el mundo, pero tras su muerte, Orochi eligió una ambición diferente. Arrastrar a todo el país con él, como si quisiera enterrar a Wano junto al nombre Kurozumi. Shogun, no lo entiendes. La voz de Luffy, tranquila, atravesó el pasillo. Orochi parpadeó, confundido, mientras el chico continuaba. La gente de Wano sí que sufre. Pero ese dolor es superficial. Efímero. El verdadero dolor, Luffy entrecerró los ojos, su tono más frío que el acero, es cuando les das esperanza, y luego la aplastas con tus manos. Orochi se quedó paralizado. Las palabras lo atravesaron, como si le abrieran el corazón. Se dio cuenta de que, al lado de este chico, su propia crueldad parecía ingenua. La emoción lo invadió. Hermanito Luffy. Ayúdame. Lo que Kaido te dé, te lo daré 10 veces más. Juntos, hundiremos a Wano en la desesperación. Luffy se levantó lentamente, su silla rozando el suelo. Su rostro no delataba nada, aunque su instinto asesino se reflejaba en la superficie. Ayudarte. Preferiría, se detuvo. Un temblor en su haki de observación lo hizo girar hacia las puertas. Kyoshiro había regresado, con una Oiran a su lado. La mujer se quedó paralizada, aturdida por la tensión que llenaba la sala. Según el plan de Luffy, debía matar a Orochi antes que a Komurasaki, la propia Kozuki y Yori, para manipular su favor. Esa era la razón por la que había tolerado la existencia de Orochi durante tanto tiempo. Pero ahora, los ojos de Luffy se entrecerraron. La Oiran medía 4 metros. Unos cuernos rojos le sobresalían de la cabeza. Y su rostro, era inconfundiblemente el de María. Hermanito Luffy, balbució Orochi, percibiendo el repentino cambio. Retrocedió arrastrando los pies, arrastrando a sus sirvientes como escudo. Luffy lo ignoró. Paso a paso, avanzó hacia la imponente mujer. ¿Eres Komurasaki? La chica se removió nerviosa, mirando al chico que apenas le llegaba a la cintura. Ese sí, señor. Todas las Oiran heredan este nombre, ¿cuál es tu verdadero nombre? Preguntó Luffy con voz tranquila e inquebrantable. Dudó. La respuesta se le escapó sin que pudiera contenerse. María, Luffy exhaló por la nariz, con una leve sonrisa burlona en los labios. Tampoco está mal. Con eso, su cuerpo comenzó a hincharse, los músculos y el poder aumentaron mientras su forma cambiaba. Su aura ya no era la de un niño, sino la de un depredador revelando su verdadera piel. En el momento en que Luffy dio la señal, los 4 niños enfurecidos en el aire estallaron en sus formas bestiales. Enseguida, bestias desatadas. Sus enormes cuerpos transformados se estrellaron contra el salón de banquetes, destrozando las vigas del techo, arrancando el techo de su estructura y destrozando las paredes en una tormenta de piedras y madera derrumbadas. El polvo y los escombros llenaron el aire, cegando a Orochi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanito Luffy? Farfulló Orochi, agitando los brazos para disipar el humo. Lo sé, lo sé. Debe ser porque te pedía ayuda tan abiertamente. Debería haberlo dicho en privado. Eso es todo, ¿no? Arrastrando a Fukurokuju frente a él como escudo humano, balbuceó.
Los hombres del hermano menor también son mis hombres. Está bien. Todos somos familia. El polvo comenzó a asentarse y la visión de Orochi se aclaró, solo para ser recibido por las imponentes siluetas de un mamut, un triceratops, un paquicefalosaurio y un espinosaurio. Cada uno irradiaba instinto asesino, como si estuviera listo para descuartizarlo. Espera un momento, los ojos de Orochi se abrieron de par en par. Mamuts, triceratops, pachycephalosaurus, no son todos herbívoros. Poniendo los ojos en blanco, atrajo a otro miembro del Onluabansu hacia su flanco como escudo. Su miedo se transformó rápidamente en codicia. Un brillo frenético iluminó sus ojos. Ja ja ja. Los subordinados del hermano menor Luffy también son mis hermanos. Vengan conmigo. Los haré a todos señores de Wano. En su mente, comenzó a formarse una ecuación delirante. Dejar. Piratas bestias igual Kaido más 3 desastres igual un Zoan mítico más 3 Zoans antiguos. Si ganara la lealtad de 4 antiguos usuarios de Zoan, entonces, un Zoan mítico más 4 Zoan antiguos Kaido más 3 desastres un igual bestias piratas. Conclusión. Él, Orochi, piratas bestias. Así es. El mundo podría haberlo olvidado, pero él no. Él también era un usuario de Zoan mítico. La fruta serpiente, forma Yamata no Orochi. Un monstruo tan raro como el mismísimo Kaido. Perdido en la ilusión, Orochi rió obscenamente. Guau, imaginó un futuro brillante en el que aplastaría casualmente a los 9 vainas rojas, aniquilaría al clan Kozuki y gobernaría Wano sin oposición. Lord Uzi, ¿hay algún malentendido entre nosotros? El tono grave de Fukurokuju devolvió a Orochi a la realidad. Orochi parpadeó, finalmente notando la escena que lo rodeaba. El gran salón de banquetes había desaparecido, reducido a escombros, abierto a la luz del sol. Y en las ruinas se alzaba una legión de bestias. Rinocerontes, osos pardos, escorpiones, gorilas, jirafas. Toda una colección de formas monstruosas. Sus ojos brillaban con una sed de sangre descarnada. Pero ninguno era más aterrador que el que estaba en el centro. Luffy. Su cuerpo medía 5 metros, su figura era la de un semibestia de melena blanca. Unas alas se extendían desde su espalda, y la tormenta misma parecía enroscarse a su alrededor. Viento, lluvia, truenos, relámpagos, todo chocando con el rechinar metálico de engranajes invisibles. Orochi se quedó boquiabierto. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo se volvieron tan comunes las Zoans míticas? Si su desigualdad era cierta, entonces, ¿realmente había una fuerza aquí más fuerte que los piratas de las bestias? No. Orochi negó con fuerza con su enorme cabeza, rechazando la idea. En cambio, arrastró más Oniwabansu para protegerse, ajeno a sus rostros temblorosos. Porque los 11 Oniwabansu lo habían sentido. La intención asesina sofocante y profunda que emanaba de las bestias que los rodeaban. María, de pie detrás de Luffy, lo miró fijamente. El hombre que hacía apenas unos momentos era de su misma estatura ahora se alzaba sobre ella, un majestuoso depredador envuelto en una capa de tormenta y acero. Sus cuernos se tiñeron de rojo, al igual que sus mejillas. Sin darse cuenta, cayó de rodillas, con la mirada fija en su espalda. ¿Qué es este sentimiento? Kyoshiro, con la espada en mano, miró a Orochi y a Luffy, con la mente acelerada. ¿La fuerza sigue siendo suprema, es eso? Ante la disyuntiva entre huir o seguir arrastrándose, optó por esto último. Y esa decisión, selló su destino. ¿Así que eres tú, eh? ¿Te atreves a llamar hermano pequeño a nuestro hermano mayor Luffy? Puede que parezcas humano, pero tus tripas no son pequeñas, ¿verdad? El gran hermano Luffy tiene nuestro reconocimiento. ¿Qué diablos se supone que eres? Las bestias circundantes hablaban con voces humanas, cada palabra estaba cargada de burla mientras se acercaban, cortando toda posible ruta de escape. Cuando Orochi y sus seguidores estuvieron completamente acorralados, las monstruosas figuras se detuvieron, en silencio, esperando solo la orden de Luffy. Lu, hermano mayor Lu, tartamudeó Orochi, con la mirada perdida mientras la sed de sangre salvaje lo absorbía. Su bravuconería se desmoronó al instante. Hermano mayor. Debe haber un malentendido. Somos aliados. Los piratas de las bestias y el shogunato son aliados. La voz tranquila de Luffy cortó la tensión como una cuchilla. Sí, y no es bueno que los aliados se hagan daño entre sí. Entonces. Orochi se iluminó, con el alivio inundando su rostro. Su corazón latía con fuerza de emoción, sus manos temblaban tanto que no notó que Atori revoloteaba repentinamente en el aire. Y en el siguiente latido, Luffy se había ido.
Un vendaval repentino atravesó el pasillo y antes de que nadie pudiera parpadear, reapareció directamente frente a Fukurokuju. Entonces, ¡puchi! Se oyeron dos crujidos agudos, como pinchos de hierro perforando carne asada. Orochi y Fukurokuju se quedaron rígidos, con los ojos desorbitados por la incredulidad. El brazo de Luffy les había atravesado el pecho, levantándolos como muñecos rotos. Su voz era fría y absoluta. Entonces declaro que los piratas de las bestias terminan por la presente nuestra alianza con Orochi. Con eso, se arrancó el brazo. La sangre salpicó. Ambos hombres se desplomaron pesadamente en el suelo, con los ojos sin vida y la mirada perdida. ¡Qué rápido! Capitán. Los Onibabansu más cercanos a ellos se movieron en pánico, arrastrando los cuerpos flácidos hacia atrás mientras levantaban sus espadas con manos temblorosas. Pero las lesiones fueron catastróficas. El pecho de Fukurokuju estaba destrozado, como si una bala de cañón lo hubiera atravesado, dejándole medio corazón destrozado. Incluso para un shinobi de su estatura, no había forma de sobrevivir a eso. La herida de Orochi era menos grotesca solo por su volumen, pero su enorme figura no podía ocultar la verdad. Estaba al borde de la muerte, desplomado e inmóvil. Esta velocidad, este poder, ¿qué clase de monstruo es él? No, el capitán está acabado. Salven al daimyo y retírense. Los Onibabansu intercambiaron miradas sombrías. Luego, abandonando el cadáver de Fukurokuju, que se enfriaba, capturaron a Orochi y lanzaron un ataque desesperado para liberarse del cerco. Shurikens, kunais, dardos y espadas llovieron sobre Luffy en una tormenta de acero. El sonido del metal chocando llenó el aire, pero eso fue todo. Todas las armas se congelaron en pleno vuelo, suspendidas imposiblemente en el aire alrededor de la imponente forma mitad bestia de Luffy. Los ojos de Onluabansu se abrieron con horror. Y entonces, como si obedeciera una orden invisible, las cuchillas giraron. ¡Ah! La tormenta de armas se precipitó hacia atrás, atravesando a los mismos hombres que las habían lanzado. Los gritos estallaron en todas direcciones, interrumpidos por el acero. Luffy miró a Orochi, quien yacía retorciéndose débilmente en el suelo no muy lejos. Con un movimiento del brazo, se deshizo de la sangre que se le pegaba a las garras. Sus palabras cayeron como una sentencia de muerte. No dejéis a nadie con vida. Las palabras apenas habían salido de los labios de Luffy. Los piratas bestia rugieron, los usuarios de Zoan se pusieron en movimiento, como animales enjaulados liberados por su domador. Con los colmillos al descubierto y las garras relucientes, se abalanzaron sobre el Onluabansu, quien aún tenía la voluntad de resistir. Jack, Sasaki, Peichuan y Ulti no fueron diferentes. Sus antiguas formas Zoan se cernían monstruosamente sobre el campo de batalla. Unas pocas cargas atronadoras bastaron para dispersar y desmantelar el otrora orgulloso cuerpo de guardias de Orochi. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de cazar a los sobrevivientes, los piratas de las bestias repentinamente volvieron a sus formas bestiales y corrieron directamente hacia el cuerpo caído de Orochi. Lo que está sucediendo. Ellos saben el secreto del Shogun. Un ninja de Onluabansu desvió los colmillos con un ataque desesperado, con la espada temblando. Su mirada se dirigió a los dos camaradas que defendían frenéticamente el cadáver de Orochi, pero no pudo escapar. Otra bestia ya estaba sobre él, forzando su espada a defenderse. El campo de batalla se había convertido en la encarnación del caos. Los Onibabansu se vieron superados en número y abrumados. El honor no significaba nada allí. Los piratas luchaban como depredadores, agrupados en manadas, turnándose con mordiscos, patadas y golpes demoledores. La sangre salpicó, los gritos se alzaron. La derrota ya no era una posibilidad, era inevitable. Del otro lado de la refriega, un sudor frío se deslizó por la sien de Kyoshiro. Con el rabillo del ojo vio a uno de sus hombres hecho pedazos bajo un enjambre de bestias que reían. Casi podía oír su canto salvaje. Consigan las piezas. El gran hermano Luffy las convertirá en cuadros. Locura. Pura locura. Los Onibabansu habían sido durante siglos el cuerpo ninja de élite de Wano, quienes habían jurado proteger al Shogun. Incluso si éste hubiera decidido intervenir, aniquilarlos tan rápidamente habría sido imposible. Y, sin embargo, allí estaban, cayendo como papel ante la horda de Luffy. Kyoshiro tragó saliva con fuerza y apretó más fuerte su agarre en su katana. El caos reinaba por todas partes menos allí. Su entorno se había convertido en un vacío inquietante. Nadie se atrevía a acercarse. Todo por culpa de él. Rob Luffy. La voz de Kyoshiro sonó aguda.
Los piratas de las bestias le están declarando la guerra a Wano. La alta figura que tenía ante él no se inmutó. Tranquila, fría, su silueta emplumada se alzaba como un fantasma. ¿Qué pasa? La mirada de Luffy lo atravesó. ¿No deberías alegrarte de que haya matado a Orochi? ¿Qué quieres decir? El corazón de Kyoshiro latía con fuerza mientras la confusión se reflejaba en su rostro. Pero las palabras que siguieron casi lo partieron en dos. Ah, ya veo, te has equivocado de hombre. Después de todo, no soy Kozuki Momonosuke, el que fue enviado 17 años al futuro. ¿Verdad, Denjiro? El acto se desmoronó instantáneamente. La mirada de Denjiro se agudizó, y su instinto asesino estalló al tiempo que su aura se encendía. Al mismo tiempo, su katana brilló. ¡Bang! 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 Una tormenta de cortes arremetió contra los puntos vitales de Luffy, haciendo que el aire mismo gritara bajo el peso de su furia. Pero Denjiro no se detuvo a ver si impactaban. Ya corría hacia Orochi. Escapar. Debo escapar con él. No sabía cómo lo habían descubierto. No podía comprender cómo Luffy conocía el secreto del viaje en el tiempo. Pero algo le quemaba como fuego en el pecho. Este no era el día profetizado. No es la hora de la muerte de Orochi. No es el amanecer de la batalla final. Orochi tenía que vivir. Vivir hasta que transcurrieran los 17 años prometidos. Vivir hasta que el joven maestro regresara para abatirlo. Vivir hasta que Wano volviera a ver el cielo despejado. Con esa creencia, Denjiro empujó sus piernas con más fuerza contra la tierra. Pero entonces se quedó paralizado. La figura alta y alada ya estaba allí, bloqueando su camino una vez más. Tan rápido. Demasiado rápido. Los ojos de Denjiro se abrieron de par en par, incrédulo. Ni siquiera había visto moverse a Luffy. Si no fuera por el viento cortante contra su piel, Denjiro habría jurado que se enfrentaba a un Zoan mítico con poderes de teletransportación. Aún más impactante fue la evidencia ante sus ojos. Sus cortes habían destrozado el impecable traje blanco de Luffy. Eso solo podría significar una cosa. Cuando esos golpes mortales se dirigieron directamente a sus órganos vitales, Luffy no los bloqueó. No los esquivó. Los había enfrentado de frente. Si este es el límite de tu fuerza, me decepcionaré, dijo Luffy rotundamente. Con un tirón casual, arrancó los restos de su traje arruinado, dejando al descubierto un cuerpo que parecía acero esculpido. Músculos poderosos cubiertos de un pelaje blanco impecable, sin una sola cicatriz que estropeara su cuerpo. Los cortes de Denjiro ni siquiera lo rozaron. 3 años de permanecer oculto no deberían haber debilitado tanto tu Aki, continuó Luffy con frialdad. En ese momento, las anchas alas blancas que brotaban de su espalda brillaron, disolviéndose en una luz radiante. El brillo se condensó, reconstruyéndose en sus manos como dos enormes Nodachi. Una espada se arrastraba amenazadoramente por el suelo, la otra descansaba ligeramente sobre su hombro. Lucha contra mí con todas tus fuerzas, dijo Luffy, con un tono tan afilado como las espadas que portaba. Hazlo, y te dejaré caer con dignidad. Niégate, su mirada se entrecerró y había un brillo frío en sus ojos. Y dentro de 17 años, Kozuki Momonosuke regresará y no encontrará nada más que un páramo. El silencio se hizo entre ellos. Por fin, el ridículo tupé de Denjiro se desprendió, revelando su verdadero rostro. Su voz era baja, incrédula. ¿Cómo sabes todo esto? Porque vengo del futuro. ¿Es eso así? El agarre de Denjiro se hizo más fuerte. Y entonces, sin decir una palabra más, él cargó. Su espada destelló y su velocidad aumentó a nuevas alturas, apuntando directamente a la cabeza de Luffy. Sonido metálico. El acero resonó. El polvo explotó a su alrededor. El choque de espadas resonó una y otra vez, moviéndose tan rápido que la vista no podía seguirlo. Sí, los labios de Luffy se curvaron en una sonrisa de depredador. Esta es la presa que vale la pena cazar. Un golpe arrasador de su Nodachi hizo que Denjiro se deslizara hacia atrás. Un haki negro púrpura recorrió la katana de Denjiro, y Luffy, con los ojos brillantes, se lanzó hacia adelante una vez más. Mientras tanto, en el cadáver de Orochi. Yaki y Sasaki acababan de arrasar con los guardias de Lonluabansu, dejándolos tendidos en el suelo. Antes de que los dos ninjas pudieran siquiera recuperar el aliento, una manada de bestias Zoan los atacó, arañando y desgarrando frenéticamente. Oye, ¿no te habías agarrado ya una pierna? Compártela conmigo. Idiota. Si ambos lo tenemos, no importa. Si yo lo tengo y tú no, ahí es cuando realmente importa. Mientras los subordinados se peleaban por sobras, el Tobigopo tenía un único y claro objetivo.
Jack, Sasaki, Peichuan y Ulti rodearon el cadáver de Orochi, con el rostro desencajado por la ira. Entonces, sin dudarlo, desataron una salvaje tormenta de puños y patadas. No les importaba lo deshonroso que pareciera. Ni siquiera un cadáver estaba a salvo de su furia. Oye, Tom. Eres el hermano pequeño, ¿no? Tom. Nos tomarás como tus subordinados, ¿verdad? Tom. Nos vas a ayudar, ¿verdad? Tom. Espera. ¿Qué se supone que debo decir ahora? Ulti apretó los puños y su rostro se enrojeció de rabia. Que le robaran todas sus líneas la dejó furiosa. Con un gruñido furioso, saltó a su forma híbrida y golpeó su frente como un meteorito, directo a la entrepierna de Orochi. Es culpa tuya que no tenga nada genial que decir. Cabezazo supremo. Y luego, para sorpresa de todos, Orochi se movió. Maltratado, magullado y vestido con harapos, temblaba como un hombre que acaba de contemplar el mismísimo infierno. Su rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba de terror. Su mirada bajó hasta la frente que se cernía a escasos centímetros de su punto más vulnerable y exhaló un suspiro de alivio. Todo lo demás, miembros rotos, huesos destrozados, órganos destrozados, lo podía soportar. Pero eso, ningún hombre lo podría soportar. Levantó la cabeza temblorosamente y miró al tobiropo que lo rodeaba. Sus heridas comenzaron a cerrarse, su voz temblorosa pero clara. Gulp, ¿podemos hablar de esto? Dentro de la residencia del Shogun. El palacio, otrora glorioso, se había derrumbado hasta convertirse en una ruina de paredes destrozadas y piedras rotas. La sangrienta lucha por las partes de Orochi ya había terminado. Ahora solo quedaban dos campos de batalla. Uno de ellos fue donde los 4 antiguos Zoans, después de descubrir la retorcida inmortalidad de Orochi, habían caído en un frenesí brutal, golpeándolo con un salvajismo tan abrumador que incluso los piratas experimentados harían una mueca al verlo. El otro fue el duelo entre Denjiro y Rob Lucci. Pero llamarlo duelo sería quizás ser demasiado generoso. El choque de espadas resonó en el aire, sacudiendo las paredes con cada réplica. Los piratas se congregaron en pequeños grupos de 2 y 3, dispersándose para bloquear todas las posibles rutas de escape. No interfirieron. No se atrevieron. En cambio, observaron, hambrientos, ansiosos, con los ojos brillantes. Para estos piratas menores, que apenas sobrevivían en el nuevo mundo con un conocimiento básico del haki de armamento, esta era una oportunidad única. Una batalla fuera de su nivel. Demasiado avanzada para comprenderla por completo, pero lo suficientemente clara como para que, si la estudiaban con atención, pudieran aprender algo. La espada de ese samurái, el haki fluye sobre ella. ¿No es Ryou? Susurró uno. Pero el gran hermano Luffy está luchando contra él sin defensa. Ni siquiera ha cubierto su espada con haki, murmuró otro. Idiota. Espetó un tercero. Si el gran hermano hubiera usado armamento, ese samurái ya estaría muerto. ¿Y qué aprenderíamos entonces? Cuando la patada de Luffy envió a Denjiro patinando hacia atrás sobre los escombros, su admiración se derramó abiertamente. Como se esperaba del gran hermano Luffy. ¿Soy solo yo, o se ha vuelto aún más fuerte? ¿Cuántos años tiene ahora? ¿13? ¿14? Si sigue subiendo así, ¿seremos capaces de seguirle el ritmo? Ante esto, se hizo el silencio. Porque la verdad era que la mayoría de ellos ya se estaban quedando atrás. Sin talento. Sin fruta del diablo. Sin gran linaje. Habían luchado con uñas y dientes durante más de una década solo para vislumbrar el haki de armamento. Y aquí, ni siquiera eso parecía nada. Este era el nuevo mundo. Donde los fuertes podían arrasar naciones de un solo golpe, y los gritos de los débiles eran tragados por el mar. Y, sin embargo, Rob Lucci les había dado algo que nadie más tenía. Una oportunidad. Un camino. Una forma de escalar. El poder de las frutas del diablo. Incluso el animal Zoan más común, aquel del que otros se burlaban, era un tesoro invaluable para ellos, los restos olvidados del nuevo mundo. Fue por eso, porque Lucci había abierto la puerta a un futuro con el que nunca se habían atrevido a soñar, que su respeto ardía tan intensamente. No solo respeto. Admiración. Lealtad. Y algo más, también. Ambición. Si el gran hermano pudo hacerlo, ellos también podrían. Oye, preguntó finalmente un pirata mayor. ¿Alguien sabe cuándo es el cumpleaños del gran hermano? Todavía es un niño. Cosas así deben importar, ¿no? El valor emocional seguía siendo valor. Allende. El acero chocaba y llovían chispas. El poderoso corte de Lucci arrojó a Denjiro hacia atrás varios metros una vez más.
Pero en lugar de seguir adelante, Lucy clavó su espada en el suelo, permaneciendo erguido y en silencio, como un retador esperando poner a prueba aún más a su presa. El pecho de Denjiro se agitaba. Su cabello, antes impecable, colgaba enredado, y su rostro se contorsionaba de humillación. Inmovilizando su espada en el suelo para estabilizarse, miró fijamente a la imponente bestia que tenía delante. 5 metros de altura, irradiando una fuerza monstruosa. Su respiración era entrecortada. Sus reservas de Aki estaban casi agotadas. Incluso sus manos temblaban contra la empuñadura, delatando agotamiento. ¿Qué clase de monstruo es este? Apretando los dientes, la desesperación carcomía el corazón de Denjiro. Con cada intercambio, la brecha se ampliaba. Se quedaba cada vez más atrás. Oden-sama, ¿es este realmente mi límite? Al principio, se sentía confiado. La esgrima de Lucy era rudimentaria, sin pulir. Su estilo carecía de fineza. Ni siquiera cubrió su espada con Aki. Y su experiencia en combate cuerpo a cuerpo era claramente escasa. Denjiro había creído que su refinada habilidad con la espada, su Aki superior y sus 10 años adicionales de experiencia en batalla le asegurarían la victoria. Incluso si cayera más tarde, abatido en el inevitable asedio pirata, al menos arrastraría a un enemigo aterrador del futuro de Kozuki. Pero la realidad fue despiadada. Cuanto más duraba la batalla, más se desmoronaba su confianza. Cada choque del acero traía consigo una revelación escalofriante. Suryou se estaba filtrando en el cuerpo de Lucy, era sorprendentemente real. Y aún así, Lucy todavía estaba de pie. Inquebrantable. Inconmovible. Y eso fue lo que realmente llenó de pavor el corazón de Denjiro. Sin embargo, después de más de una docena de rondas, su oponente todavía parecía completamente imperturbable. Denjiro, por otro lado, sintió el escozor de los palpitantes cortes del tigre y el dolor de los brazos destrozados por recibir esos monstruosos cortes de frente. Pero peor que el dolor, su orgullosa esgrima, la habilidad que había perfeccionado durante décadas, solo había funcionado contra Lucy una vez. La próxima vez, Lucy lo copió. No solo lo imité, lo perfeccioné. Y cuando Lucy atacó con la misma técnica, el poder detrás de ella fue incluso más aterrador que el de Denjiro. 10 años de esgrima versus un minuto de observación. Y el minuto ganó. Por primera vez, Denjiro cuestionó la espada en su mano. Aprender a manejar la espada de un enemigo en medio de la batalla, ¿qué clase de monstruo es este? El mundo es una noche oscura, la luna brilla sobre ti, aferrándose a lo que queda, esperando el amanecer. 20 años de luz, a través del flujo del tiempo, 9 sombras proyectadas cuando el sol sale por el este. Ajustando su respiración, Denjiro recitó suavemente la profecía de Kozuki Toki. Como un héroe desesperado en un cuento shonen, se aferró a esas palabras como si fueran la fuerza misma. Pero cuando terminó, sus ojos se volvieron más nublados, como si se ahogaran en la obsesión. La profecía no puede estar equivocada, ninguno de los vainas rojas morirá, no podemos morir, nadie puede. Sus dedos se apretaron con más fuerza alrededor de la espada, con los nudillos blancos. Desde donde estaba, Lucy lo observaba con tranquila indiferencia, con apenas un leve atisbo de burla en la comisura de sus labios. ¿Es este el final? ¿Tu golpe final? Denjiro rugió como un jugador que apuesta todo en un último lanzamiento de dados. Envainó su espada, se inclinó hacia adelante y extrajo el último hilo de Aki que quedaba en su cuerpo, envolviéndolo alrededor de la hoja hasta que emitió un brillo oscuro. La profecía dice que viviré hasta el final. Así que definitivamente ganaré esta batalla. En el siguiente latido, se oyó un trueno. Denjiro desapareció y reapareció ante Lucy con una velocidad demasiado rápida para que el ojo humano pudiera captarla. La hoja destelló, se desenvainó y giró en un único movimiento continuo. Por un instante, vio a Lucy inmóvil, aparentemente demasiado lento para reaccionar. Los ojos de Denjiro vacilaron. Un destello de vacilación cruzó su rostro. Y entonces soltó la espada. Dejando que la inercia llevara su cuerpo hacia adelante, abandonó el ataque y corrió en cambio hacia la forma maltrecha de Orochi en medio del Tobigopo. Este había sido su verdadero objetivo desde el principio. Escapa. Protege a Orochi. Sobrevive hasta que se cumpla la profecía. Incluso si eso significaba dejar escapar la oportunidad perfecta de matar a Lucy. ¡Qué aburrido! Las palabras fueron suaves, casi casuales, pero congelaron la sangre de Denjiro. Mientras pasaba corriendo, su última visión fue el rostro de Lucy. Ni sorprendido ni preocupado, solo cargado de decepción. Luego, de repente, todo se invirtió. Lucy se conmovió.
Con un solo giro de su cuerpo, la espada de su mano derecha se precipitó hacia abajo, clavando a Denjiro en el suelo. Su espada de la mano izquierda la siguió en un arco implacable, cercenando la cabeza de Denjiro de un solo golpe. La apuesta relámpago había terminado antes incluso de empezar. Tuviste la oportunidad de matarme, de cortar el curso del destino. Su voz era tranquila, casi arrepentida. Qué lástima. Elegiste seguir siendo su esclavo. Lucy levantó sus espadas, una luz negra y púrpura parpadeaba en sus bordes. Pero aún así, me diste algo. Y por eso, te lo agradeceré. Las dos espadas brillaron débilmente mientras el aura a su alrededor cambiaba. Aquí, refinado, transformado. Las hojas ahora estaban ligeramente envueltas en un brillo translúcido de color negro violáceo. Fue sutil. Casi invisible. Pero inconfundible. Ryou. Con sus espadas dobles deslizándose de nuevo a sus vainas, Lucy disipó su forma de humano bestia. Hattori revoloteó hasta su lado, con sus inteligentes ojos brillando con un rastro de silencioso descontento. Por una vez, sin embargo, el pájaro no emitió ningún sonido. Lucy se miró las manos. Sus dedos temblaban, incapaces de siquiera cerrar el puño. Entrecerró los ojos. Todos los huesos estaban rotos. Contrariamente a lo que Denjiro creía, no salió ileso. Incluso con la monstruosa resistencia de una Zoan mítica, cada golpe de Denjiro, infundido con Ryou, le había destrozado el cuerpo, dejando un daño invisible pero devastador. Lo peor había recaído en sus manos, que habían soportado todo el peso de aquellos choques de espadas. 10 dedos, 10 líneas de agonía, cada una directa al corazón. Para un hombre común, el dolor solo lo habría dejado retorciéndose en el suelo, gritando. Pero Lucy no era un hombre común ni corriente. Entrenado desde niño para resistir la tortura y silenciar las confesiones, hacía tiempo que se había vuelto insensible al significado del dolor físico. O mejor dicho, simplemente había dejado de reconocerlo como algo importante. Podría haberse envuelto las manos con haki de armamento para protegerse del Ryou de Denjiro. Pero no lo hizo. Porque Lucy creía que para dominar un poder, primero había que soportarlo. Sentir cómo te desmoronaba y aún así superarlo. Después de todo, ¿no había forjado caído sus 3 haki de la misma manera? Golpe a golpe, cicatriz a cicatriz. Un agudo hormigueo comenzó a extenderse por sus manos, apartándolo de sus pensamientos. La vitalidad de la Zoan mítica ya estaba trabajando, reconstruyendo huesos y tendones. Esa fue la verdadera diferencia. Denjiro había perdido porque su resistencia disminuyó y sus heridas persistieron. Si él también hubiera poseído el don de una Zoan mítica, tal vez el resultado del duelo de esta noche no habría sido la victoria de Lucy. Lucy hizo una pausa, dejando que la idea se asentara. Su convicción se hizo más fuerte. El haki, fusionado con el cuerpo de una Zoan mítica, era inigualable. ¿Te duele mucho? ¿Te lo vendo? La tímida voz interrumpió sus pensamientos. Se giró. María estaba allí, agarrando un paño doblado. Parecía nerviosa, con la mirada fija en sus dedos rotos. Tus manos, se ven muy lastimadas. Este paño está limpio, así que, Lucy la miró fijamente. Por un instante, sintió una punzada de culpa. Casi había olvidado que alguien como ella estaba allí. Con su kimono floral de cortesana, María se acercó, con las mejillas ligeramente sonrojadas, al tomar con delicadeza sus manos. Sus palmas, más pequeñas que las suyas, temblaron levemente bajo su cuidadosa caricia. Al no encontrar rechazo en su silencio, comenzó a envolverlas con la tela limpia y fragante con deliberada ternura. 2 elegantes lazos sujetaban las vendas, mientras sus cálidas manos se aferraban a las de él como si fueran tesoros invaluables. Familiar. Por un instante, Lucy vio la imagen de una chica rubia en su mente. Pero la visión se desvaneció con la misma rapidez. La persona que tenía delante importaba más. ¿Aún tienes familiares vivos?, preguntó con tono firme. María dudó y luego negó con la cabeza. Nunca he conocido a mis parientes. Un granjero me encontró en las montañas, pero a medida que envejecía, decían que me parecía cada vez más a un monstruo. Así que, me vendieron a la casa de las cortesanas. Bajó la voz al continuar. Kyoshiro-san ha muerto, y no queda nadie para llevar la casa. Supongo que soy libre. Hoy es la primera vez que asisto a un banquete. Lucy captó el peso tácito de sus palabras. Su respuesta fue tan tranquila e imperturbable como siempre. ¿De verdad? El vacío le nubló la mirada. Se mordió el labio, conteniendo las lágrimas, hasta que, he decidido comprarte. Ven conmigo. Se le cortó la respiración.
Exclamación de cierre. ¿Sí? Llena de alegría, corrió tras su figura que se alejaba. Mientras tanto, en otros lugares, Orochi yacía despatarrado en su propia sangre, con los huesos destrozados y el cuerpo destrozado. Por primera vez, maldijo sus poderes regenerativos. Ojalá pudiera quedarse abajo. ¿Pero resistencia? No. No tenía ni el coraje ni la fuerza. Solo podía soportar la paliza despiadada de Tobi Roppo, rezando para que no se dieran cuenta. No conocen mi fruta del diablo. Mientras permanezca oculta, por mucho que me destruyan, solo será un daño superficial. Solo tengo que aguantar. Apretó los dientes mientras urdía su plan. Una vez que su ira se calmara, una vez que se cansaran, se arrastraría. Se arrastraría hasta los pies de Luxi. Y una vez que se convirtiera en el perro de Luxi, haría lo que mejor sabía hacer: susurrar veneno. Sembrar discordia. Tal como lo había hecho con Kozuki Oden hacía tantos años. Basta. Si sigues golpeándolo así, en medio de la caótica y casi jubilosa paliza del Tobi Roppo, Luxi apareció silenciosamente detrás de Ulti y le puso una mano suave en el hombro. Su voz sonaba tranquila, casi aburrida. Todavía no morirá. Gran hermano Luxi. 3 de inmediato, Sasaki, Jack y Page detuvieron su ataque e inclinaron la cabeza con respeto. Habían estado rodeando a Orochi todo este tiempo, pero sus ojos a menudo se desviaban hacia el enfrentamiento entre Luxi y Denjiro. Para ser honesto, incluso para Sasaki, el mayor entre ellos, esa batalla estaba en un nivel mucho más allá de su alcance. Y precisamente por eso, su respeto por Luxi solo se había profundizado. Incapaces de unirse a él en combate, expresaron su lealtad de la única forma que pudieron, golpeando a Orochi hasta dejarlo apenas reconocible. Ulti, sin embargo, permaneció en silencio. Ignoró el llamado de página 1 al gran hermano Luxi, con sus pensamientos en otra parte. En ese momento, su delicada nariz se movió hacia la mano que estaba sobre su hombro. ¿Leche? Su rostro se sonrojó al instante. Al darse cuenta de lo inoportuno del momento, se enderezó rápidamente, fingiendo que no había pasado nada. Sus ojos entrecerrados escudriñaron el entorno con forzada indiferencia, pero el rubor que se extendía por sus mejillas delataba su agitación interior. Desde atrás, María vio ese pequeño intercambio y su propio rostro se sonrojó, como una tetera silbando en el fuego. Pero Luxi no les prestó atención. Demasiado perezoso para distraerse, fijó su mirada en Orochi, quien había recuperado sus heridas. Eligiendo cuidadosamente sus palabras, habló bajo la mirada temblorosa del shogun. Kyoshiro, ávido de riqueza y gloria, se expuso como un sirviente de Kozuki y uno de los vainas rojas. Reveló el paradero de los supervivientes de Kozuki. Orochi, encantado, le otorgó el título de General Protector Nacional. Pero los piratas de las bestias no tenían intención de permitir que las llamas de la rebelión se extendieran por Wano. Así que Orochi lo encerró y envió a todas sus fuerzas a cazar a los Kozuki restantes. Hizo una pausa y miró a Orochi con los ojos entrecerrados. ¿Lo entiendes? Entiendo. Entiendo, Luxi-sama. Lo haré. Lo haré hasta el final. Orochi se desplomó en una postración total, golpeando su frente contra el suelo una y otra vez. Cuanto más se inclinaba, más fanático se volvía su tono. Su odio por el clan Kozuki ardía en sus ojos. Sí, los cazaré. Ni una sola rata Kozuki escapará. Pero las siguientes palabras de Luxi lo dejaron congelado en el lugar. No necesitas mover un dedo. Orochi parpadeó. Todo lo que tienes que hacer, es sentarte tranquilamente en la prisión. Al segundo siguiente, el frío acero se hundió en su abdomen. Un cuchillo pequeño, con el filo cubierto de piedra marina. La conmoción le abrió los ojos de par en par mientras la debilidad le inundaba las extremidades. Por primera vez, sus poderes regenerativos no surtieron efecto. La herida permaneció abierta, sangrando y ardiendo. No tengo nada más pequeño que esto, dijo Luxi con seriedad, retirando la mano. Así que no te atrevas a morir. ¿Qué es esto? Oye, ¿alguien aquí sabe leer? ¿Qué? A ver, sé leer. Esto es, un edicto para exterminar al clan Kozuki. Denjiro, TCH. Sabía que resistirse a Kaido era inútil. Un hombre alto y de cabello rosado bebió un trago de licor barato, con los hombros hundidos en señal de derrota. Con una risa amarga, arrugó el aviso y lo tiró como si fuera basura. ¿Cómo pudo ser esto? Cerca de allí, un anciano encorvado bajo su máscara de Tengu agarraba el mismo aviso con manos temblorosas, su rostro arrugado congelado por la sorpresa. Debo asumir la responsabilidad, hacerme cargo de este caos.
Sus labios temblaron, pero momentos después, su coraje se desvaneció. No, no, no puedo morir, perdóname, tío Tonoyasu. Mira este aviso. Dice que si denuncias a un sirviente de Kozuki, recibirás 100 monedas de oro. Un niño flacucho cayó de rodillas, con desesperación en sus ojos abiertos. Con ese dinero, mi madre no se morirá de hambre, ¿verdad? Frente a él se encontraba un hombre bajo, de mediana edad, con un pompadour azul explosivo. Tío. Por favor. Debes saber algo. No quiero traicionar a nadie, pero quiero que mi madre viva. 2 semanas después el tiempo ya había transformado a Wano. La residencia del shogun, una vez reducida a escombros, ahora se erguía más alta, más magnífica que antes, y su brillo superaba su antigua gloria. Pero el poder dentro de sus muros había cambiado de manos. Desde los samuráis hasta los piratas bestia. De Orochi, a Rob Lucci. Y, sin embargo, nada de este cambio trascendental trascendió los muros de la residencia. Lucci lo mantuvo todo herméticamente cerrado. Crujir. El leve sonido de una puerta abriéndose. Lucci estaba de espaldas, frente a un enorme mapa de Wano extendido a lo largo de la pared. María entró, se arrodilló con gracia y extendió una daga oscura y reluciente con ambas manos. Lord Lucci, su daga. Sin girarse, preguntó en voz baja, dibujando un círculo rojo en el mapa. ¿Cómo está Orochi? Todos los pilares de piedra marina que trajeron han sido clavados en su cuerpo. Se aferra a la vida solo por sus funciones más básicas. Dudó un momento y añadió. Pero, ha estado rogando por verte. Afirma que intercambiará los tesoros secretos de Wano por un pequeño bote para escapar. Entonces este cuchillo es tuyo. Cumplió su propósito. Lucci sacó una vaina de su cintura y se la arrojó sin mirarla otra vez. En cuanto a las súplicas de Orochi, las desestimó por completo. Su conocimiento de Wano era insignificante comparado con el océano de secretos que Lucci ya había descubierto. El poneglyph del camino rojo enterrado en las profundidades de la tierra. Plutón, el arma antigua, el llamado dios de la destrucción, oculto bajo tierra. María agarró la vaina, aturdida, e inclinó rápidamente la cabeza, con la alegría reflejada en su rostro. Gracias, Lord Lucci. Deslizó con cuidado la daga en su funda. El calor del mango hizo que sus mejillas se sonrojaran. Lucci la miró. Ten cuidado. Ya eres usuaria de una fruta del diablo. Esa espada es piedra marina. Sus labios se curvaron levemente. Ya lo sé. Gracias por preocuparse por mí, Lord Lucci. Hace aproximadamente una semana, Lucci le había dado la fruta araña, Zoan antiguo. Había esperado envidia, tal vez incluso rebelión, de su tripulación. Incluso se preparó para aplastar el descontento si surgía. Después de todo, si la moral se quebraba, nadie volvería a luchar a muerte por él. Pero en cambio, la felicitaron y le ofrecieron bendiciones. Lucci apenas podía creerlo. ¿Piratas, mostrando algo que casi parecía nobleza? Después de días de escuchar sus chismes, finalmente entendió. No se trataba de María, se trataba de él. Su juventud les aterrorizaba. Muchos piratas se desesperaron, pensando, no podremos seguirlo mucho tiempo. Nos dejará atrás. Los ambiciosos redoblaron sus esfuerzos, desesperados por mantener el ritmo. Los débiles simplemente se rindieron. Así que depositaron sus esperanzas en alguien con talento que pudiera caminar a su lado. Y María, de 4 metros de altura, con cuernos coronando su cabeza como los parientes de Kaido y solo un año más joven que Lucci, encajaba perfectamente en ese papel. Puru puru puru, sonó el den den musi. Gacha. Una voz suave y respetuosa informó por la línea. Hermano mayor Lucci, me he infiltrado en los remanentes de Kozuki. Están reuniendo suministros y se dirigen al sur-sureste, lo entiendo. Ten cuidado. ¿Sí? Por el gran hermano. La línea se cortó. Lucci marcó con calma la ubicación del informe en el mapa. Durante 2 semanas, este fue su ritmo. Responder llamadas, registrar movimientos, registrarlos con precisión. Un trabajo monótono, pero controlaba Wano sin moverse nunca de su asiento. Lucci. Estoy aquí. Oh, hermana, tu voz es demasiado fuerte. Vas a molestar al gran hermano Lucci. Cállate, primera página. Soy tu hermana, no puedes ponerte de su lado. La puerta se abrió de golpe. Ulti entró furiosa, mirando de inmediato a Lucci. Al confirmar su presencia, desvió la mirada hacia María, arrodillada a su lado. Su expresión gritaba, lo sabía. Arrastrando a Peichuan con ella, se dejó caer cerca con un bufido. Oye, Lucci, ¿cuándo podemos salir? En cualquier momento. Sus ojos se iluminaron.
¿En serio? Simplemente di que escapaste de la prisión. Su rostro se agrió al instante. ¿Qué sentido tiene si no vienes conmigo? Cruzándose de brazos, resopló. Olvídalo entonces. Peichuan dice que de todos modos no quiere salir. ¿Eh? Página 1 parpadeó. ¿Cuándo dije eso? MMM. Ulti entrecerró los ojos peligrosamente. ¿No dijiste eso? El peso de su mirada lo aplastó. Peichuan cedió al instante. ¿Sí? Hay, mucho polen esta temporada. Me duele la nariz, así que mejor me quedo en casa. Por dentro, suspiró con amargura. Desde que Ulti se dio cuenta de que María siempre está al lado del hermano mayor, se niega a dejarlos solos. Y sigo siendo arrastrado como excusa, la primera página quiere verte. La página 1 tiene una pregunta. Página 1 esto, página 1 aquello. Pero últimamente, ha sido un poco más indulgente conmigo. Eso es gracias al hermano mayor Luxi. Así que, por favor, hermano mayor, esfuérzate más. Liberarme de mi hermana depende de ti. ¿Alergia al polen? La primera página se congeló ante la repentina y tranquila pregunta de Luxi. ¿Sí? Mi hermana y yo estornudamos cada vez que olemos flores fuertes. MMM. Lucia sintió levemente, archivando la información, antes de volver al mapa. La habitación volvió a quedar en silencio, el peso de su presencia atrajo toda la atención hacia él. La primera página se quedó congelada y aturdida. Los ojos de María se suavizaron mientras miraba a Luxi, mientras Ulti se erizaba como una pequeña bestia salvaje, lanzando dagas con el ceño fruncido a su rival. Así que esta es la fuerza de los samuráis de Wano. Mirando fijamente el mapa marcado con sus cuidadosos símbolos, Luxi se hundió en sus pensamientos. A primera vista, la alianza de Kaido con Orochi había aplastado a Wano. Pero bajo ese control asfixiante se escondían samuráis que aún ardía en resistencia. Individualmente, no eran nada. Juntos, podían ser peligrosos. Asuragi y Denjiro, orgullosos vainas rojas que sobrevivieron a la antigua era. Kozuki Sukiyaki, el ex shogun, escondido a plena vista como el artesano enmascarado Tenguyama Itetsu. Shimotsuki Yasuie, una vez daimyo de Akumai, ahora un humilde granjero. Y Ogoro de las Flores, el jefe yakuza cuyo llamado una vez pudo reunir a miles de personas. Cada uno de ellos tenía el potencial de desencadenar una rebelión. Si se hubieran unido, Luffy no habría tenido más remedio que desplegar sus alas y huir. Sobre todo porque, hacía una semana, toda comunicación con Kaido y los All-Stars se había interrumpido. Pero la fortuna le favoreció. Asuragi abandonó la lucha. Denjiro cayó. Sukiyaki se aferró a los secretos y se negaba a moverse. Yasuie se ocultó y mantuvo un perfil bajo. Y Ogoro se pudrió en las canteras de Udon, aplastado bajo las cadenas de Kaido. Algunos se escondieron. Algunos murieron. Algunos quedaron destrozados. En el vacío dejado por su ausencia, solo quedaron restos dispersos, demasiado fracturados para ser algo más que bandidos. El edicto para exterminar a Kozuki de Luxi, proclamado a través de Orochi, hizo que el cuchillo se hundiera más profundamente. Una recompensa de 100 de oro por informar sobre un sobreviviente de Kozuki. Una tentación irresistible. Los plebeyos oprimidos, maltratados durante mucho tiempo por los samuráis, comenzaron a despertar. Muchos no dudaron en convertirse en colaboradores. Su resentimiento superó cualquier compasión. Incluso si algunos Kozuki hubieran sido simplemente gobernantes, ¿a quién le importaba? Cuando el pueblo te desprecia, deponer la espada es el único camino. Desenvaínala contra ellos y perderás sus corazones para siempre. Los remanentes de Kozuki carecían de esa conciencia. Y la traición de Denjiro, como la mano derecha de confianza de Oden, rompió la poca fe que quedaba. Pequeñas escaramuzas estallaron en masacres. Los ciudadanos denunciaron a los leales a Kozuki. Los remanentes de Kozuki contraatacaron a los aldeanos. Los hombres de Orochi tomaron represalias contra ambos. En medio de este caos, los piratas de las bestias avivaron las llamas, siguiendo cada señal de Luffy. 200 de sus hombres se desplegaron por Wano. Aquellos que querían ser héroes protegían a los plebeyos tanto de los samuráis como de los soldados de Orochi. Aquellos que disfrutaban de las sombras se infiltraron en ambos bandos, enmascarados como samuráis o guardias, avivando el derramamiento de sangre. Y pronto, bajo el pretexto de alimentar a los hambrientos y proteger a los débiles, los piratas de las bestias se convirtieron en la luz a los ojos de la gente. Dinero. Comida. Protección. La adoración llegó de forma natural.
Por el contrario, los supervivientes, que hurgaban en la basura y saqueaban sin producir nada, se convirtieron en villanos en su propia patria. El lema se extendió como reguero de pólvora. Por favor, señores bestias, liberen a Wano. Para Luffy, ver cómo el país se desplomaba en una guerra civil fue una experiencia profundamente satisfactoria. Y sin embargo, una vez que piratas disfrazados encendieron las primeras chispas, el caos se alimentó solo. Wano se desgarraba sin su mano. Ahora era un páramo de fuego y traición. ¿Dónde te escondes?, murmuró Luffy al mapa. ¿De verdad valen más tus supuestos secretos que todo lo demás? Su plan siempre había sido simple. El samurái moriría. Los Kozuki serían tildados de traidores. Orochi asumiría la culpa. Y los piratas de la bestia surgirían como salvadores. Y de hecho, el samurái yacía destrozado. Orochi y sus fuerzas serían ejecutados cuando llegara el momento. Los piratas de la bestia poseían los corazones de la gente. Solo los herederos de Kozuki escaparon de su control. Ni Iyori ni Sukiyaki habían aparecido. Ese hecho lo carcomía. Solapa, solapa, el sonido de las alas resonó por la terraza. Luffy, nuevo informe, Koatori se abalanzó y aterrizó suavemente sobre su hombro, con un pergamino sujetado entre sus garras. Luffy lo desenrolló suavemente, un movimiento practicado, casi ritual. Era noticia de Yamato. Desde el día en que ella salió furiosa, él había dispuesto silenciosamente que su camino la condujera a través de aldeas destruidas por samuráis y ciudades donde los piratas de las bestias se enfrentaron con los rebeldes para proteger a los civiles. Algunas escenas fueron montadas. Muchas fueron reales. Día tras día, Yamato veía la misma imagen. Piratas luchando para salvar a la gente, samuráis pintados como carniceros. Las últimas actualizaciones la mostraron ya luchando junto a los piratas bestia. Las palomas mensajeras eran la forma más segura de guardar este secreto. Den Mushi podía ser interceptado, y los niños que lo rodeaban, volubles y sensibles, desconocían este plan. Primera página, ¿qué le trae esa estúpida paloma? ¿No puede usar un Den Mushi?, preguntó Urti. Quizás sea una carta de amor. ¿De alguna chica? Ja. ¿Qué acabas de decir? Tos. Hermana, suéltame. Lo siento. Luffy apenas los reconoció. María, sin embargo, bajó las pestañas y sonrió en silencio para sí misma. Niños. No pueden competir conmigo. Si Lord Luffy guarda silencio, el callado ganará, entonces, cucú. 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 De repente, Luffy se puso de pie, sorprendiendo incluso a Tori. Una leve sonrisa cruzó su rostro mientras buscaba coordenadas en el pergamino, luego marcó un punto en el mapa con tinta verde. Te he encontrado. 7 días después, Grand Line, Marineford, una fortaleza isleña construida alrededor de una bahía en forma de media luna, con su puerto bordeado de buques de guerra listos para la acción como guardianes de acero. Más allá de los muelles se extendía una vasta plaza con capacidad para cientos de miles de personas, y sobre ella se alzaba el orgulloso cuartel general de los marines. El enorme edificio se alzaba en lo alto, su entrada principal coronada con caracteres en negrita que formaban la palabra marine y brillaban intensamente bajo el sol del mediodía. Incluso los humildes conserjes que barrían las escaleras habían empezado a notar el cambio. Aparecían caras nuevas cada día. No eran novatos, sino comandantes de rama. Oficiales veteranos, convocados desde el otro lado del mar. Era el tipo de acumulación que parecía menos rutinaria y más como la quietud tensa antes de una tormenta. Sala de conferencias. Una larga mesa rectangular ocupaba la sala. A su cabecera se sentaba el mismísimo almirante de flota, Sengoku el Buda, el famoso estratega de la infantería de marina. Echa un vistazo a la información más reciente del Nuevo Mundo, ordenó con voz grave. Con un gesto suyo, una pila de informes fue pasada a lo largo de la fila, distribuidos en estricto orden de rango. Primero, los 3 almirantes. Kizaru, Borsalino Akainu, Sakazuki Aokiji, Kuzandos. Luego los veteranos. El vicealmirante Garpelero e vicealmirante Tsuru, el grande oficial de Estado Mayor, e incluso Zephyr, el exalmirante convertido en instructor jefe. La sala cargaba con el peso de la historia. Gigantes de la infantería de marina reunidos en un solo lugar. Oh Dios, qué aterrador, murmuró Kizaru con su tono arrastrado, apenas hojeando unas cuantas páginas antes de recostarse perezosamente. Normalmente, Sengoku, Sakazuki o Zephyr le habrían gritado. Ninguno tuvo paciencia con la actitud de Borsalino. Pero esta vez, a nadie le importó. Sus ojos estaban fijos en los informes, frunciendo el ceño con cada línea.
Página tras página, sus expresiones se ensombrecían. El ambiente en la sala se volvió pesado, sofocante. Los pocos soldados rasos apostados a lo largo de las murallas para tomar notas ya temblaban bajo la presión. Y, sin embargo, hubo una excepción. Crujido. Crujido. El sonido de la masticación constante resonó en el silencio. Maldita sea, Garp. Estalló Sengoku por fin, golpeando la mesa con la palma. ¿Por qué comes senbei en medio de una reunión de estrategia? ¿Cuál es el problema? Respondió Garp con indiferencia, masticando. Gritar no me obligará a compartir. Sin vergüenza. A Sengoku se le hincharon las venas de la frente. En un arrebato de irritación, extendió la mano y le arrebató la bolsa de galletas a Garp. Oye. Eso es mío, devuélvemelo, lo atrapó. Antes de que Garp pudiera terminar, Sengoku echó la cabeza hacia atrás y se metió la bolsa en la boca. Crunch, crunch, crunch. Masticó fuerte y furiosamente y luego arrojó la bolsa vacía al otro lado de la mesa. Aquí tienes. Ya terminé. Puedes devolvértelo. Los soldados que observaban intentaron, sin éxito, contener la risa nerviosa. Los oficiales superiores solo suspiraron y apartaron la mirada. Ya hacía tiempo que estaban acostumbrados a esa ridícula rutina. Después de un largo silencio. Fue la vicealmirante Tsuru, la gran oficial de Estado Mayor, quien finalmente habló. Su tono sereno y analítico atravesó la atmósfera tensa. Si es Kaido, entonces sí, este tipo de movimiento imprudente encaja perfectamente con su personalidad. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos antes de añadir. Pero esto no es una simple pelea. Si sus 3 desastres y toda la tripulación se movilizan, entonces ya no estamos hablando de una pelea, sino de una guerra. Exactamente. Sengoku se apretó las sienes con los dedos, con la voz tensa por la irritación. Pero lo que no entiendo es por qué Kaido decidió siquiera declararle la guerra a Barba Blanca. Se recostó, con la frustración reflejada en su rostro. Y aún más desconcertante, ¿por qué Barba Blanca aceptaría? La devoción de Barba Blanca por su tripulación era legendaria, casi paternal. Si las 2 tripulaciones piratas se enfrentaban, a Kaido quizá no le importara cuántos de los suyos fueran sacrificados, pero a Barba Blanca sin duda sí. Y el momento no podría ser peor. Los mares ya estaban en precario equilibrio. Los restos de la era de Rocks llegaban a su ocaso, y el marine aún no había localizado a muchos de los antiguos tripulantes de Roger. Si Barba Blanca y Kaido se enfrentaran, el nuevo mundo ardería en llamas. Piratas, monstruos y todos los señores de la guerra ambiciosos surgirían de las sombras, y los civiles inocentes serían los que sufrirían. Entonces, ¿qué deberían hacer los marines? ¿Intervenir? ¿O quedarse de brazos cruzados y observar? Los vicealmirantes sentados en la parte trasera especulaban en silencio mientras observaban el ceño fruncido de Sengoku. En realidad, ya sabían la respuesta. El mar era demasiado vasto, sus recursos demasiado limitados. Incluso mantener el orden en la primera mitad del Grand Line los agotaba. Y en el Nuevo Mundo, el estandarte de la justicia tenía mucho menos peso que la bandera de un gran pirata. Esta es una oportunidad. Sakazuki finalmente rompió el silencio, con voz fría y decidida. Deberíamos reunir nuestras fuerzas en secreto. Luego, cuando la batalla se intensifique, ataquen con rapidez y maten a Barba Blanca y a Kaido de un solo golpe. Una exclamación de apertura, exclamación de cierre. Sus palabras dejaron la sala en silencio. Aunque el título de 4 emperadores aún no se había acuñado, los nombres resonaron a través de los mares como un trueno. Edward Neugate Barba Blanca. Kaido de las 100 bestias. Charlotte Linling Gran Mamá. 3 titanes que estuvieron en la cúspide de la piratería. Su poder rivalizaba, si no superaba, incluso al de los almirantes de la marina. Y ahora Sakazuki hablaba de eliminar a 2 de ellos a la vez. Fue una locura. Pura ilusión. E incluso si de alguna manera lo conseguían, el nuevo mundo estaba lejos de estar vacío. Shiki, John, Wanzi, hacha plateada, monstruos ancestrales, sí, pero nada de cadáveres. Nunca se quedarían de brazos cruzados mientras los marines realizaban una incursión tan audaz. En todo caso, podrían incluso atacar la propia Marineford mientras sus defensas estaban debilitadas. Los piratas eran impredecibles, y la historia ya había dado ejemplos de su audacia. Sakazuki. La voz retumbante de Zephyr atravesó la cámara como un látigo. Apretó el puño, con la furia brillando en sus ojos. ¿Has olvidado todo lo que te inculqué? ¿Acaso no te importa la vida de los marines? Golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Entiendes cuántos morirían en una guerra de esta magnitud?
Casi todos los oficiales presentes, salvo Sengoku, Tsuru y Garp, fueron alumnos de Zephyr. Sus lecciones tenían peso, y sus silenciosos asentimientos lo decían todo. Zephyr Sensei tiene razón. Pero el rostro de Sakazuki permaneció firme, inquebrantable. Su creencia en la justicia absoluta ardía de fanatismo. Este es un sacrificio necesario, dijo con frialdad. Con tal de eliminar a Barba Blanca y a Kaido, valdrá la pena. La justicia no flaquea. Los soldados que mueren en acto de servicio son el precio de la paz. Dos miró a Zephyr con enojo. No hay guerra sin bajas, Sensei. Creo que tus años lejos del campo de batalla te han ablandado. Tú. Kusan, que había estado dormitando debajo de su máscara para dormir, tiró de ella hacia abajo en silencio y decidió que era mejor permanecer dormido. Los vicealmirantes bajaron rápidamente la cabeza, fingiendo estudiar los documentos que tenían delante. Que discutan, suspiraron para sus adentros. Para cuando terminen, la guerra podría haber terminado ya. En ese momento, un soldado colocó un nuevo informe de inteligencia sobre la mesa. Informe confidencial. Los piratas de las bestias y los piratas de Barba Blanca ahora se enfrentan cerca del área marítima de Edward. La guerra de Ed. Un campo de batalla legendario, a punto de estallar una vez más. Echa un vistazo a mi p@treon para capítulos adicionales. Gracias por su apoyo. www.p@treon.com/novice autor 777 Reflexiones de los creadores. Autor novato. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 2. Comentario votar. 2 restantes. Capítulo 21. Chapter 21. A las aguas del mar de Ed. Un lugar profundamente grabado en la leyenda. Fue aquí donde el león dorado Shiki, una de las figuras más temidas del Nuevo Mundo y comandante de una inmensa flota pirata, se enfrentó una vez a Gold Roger, el hombre destinado a convertirse en rey de los piratas. La batalla parecía desesperada en teoría. La tripulación de Roger se enfrentó a fuerzas decenas, incluso cientos, de veces mayores que las suyas. El mundo esperaba que los piratas de Roger fueran aniquilados. Pero el destino intervino. Una tormenta repentina azotó el mar, hundiendo la mayor parte de la flota de Shiki y hundiéndola en las profundidades. El propio Shiki quedó destrozado, con el cráneo atravesado por el timón de su barco. Ahora, las mismas aguas se agitaron una vez más. Dos grandes flotas se enfrentaban, con sus estandartes ondeando en el viento. Una con la media luna de Barba Blanca y la otra, el cráneo con cuernos de los piratas de las bestias. Piratas de Barba Blanca contra piratas de las bestias. De repente, auge. Una estruendosa ráfaga de aire surgió de la pequeña isla en el centro del campo de batalla y se disparó hacia el cielo como si quisiera partirlo en dos. Esa presencia, abrumadora y tiránica, crepitaba con relámpagos rojos que desgarraban la isla y se extendían por kilómetros. Incluso las flotas que se encontraban a 5 kilómetros de distancia sintieron las ondas de choque que golpeaban sus barcos. «Oye, Marco», gritó Squard, capitán de los piratas araña del Gran Remolino, contra el viento rugiente. «Eres el comandante de la primera división. Debes saber si ese rumor es cierto o no». Marco frunció el ceño, con su pelo en forma de piña ondeando. «No sé de qué hablas, Squard. No te hagas el tonto conmigo. ¿Dónde está Izo?» La voz de Squard sonaba áspera por la frustración. «Si ese rumor es cierto, ¿acaso para papá, nuestras vidas importan?» En el lado opuesto del campo de batalla, a bordo de la flota de los piratas de las bestias. «Esta presión, ya se han enfrentado a Barba Blanca», murmuró Anafuda, preparándose para la tormenta. Su mirada se fijó en la isla. La reina suspiró profundamente. «TCH. Esta es una pelea de monstruos. Me viene bien ser científica». El rey no dijo nada. Tras su máscara, su mirada recorrió la isla y se fijó en la flota de Barba Blanca. Su mirada penetrante captó un atisbo de inquietud entre sus filas. Vacilación, duda, incluso miedo. Una leve sonrisa tiró de sus labios. «Bien hecho, chico», su mente se remontó al misterioso contacto de días atrás. Rob Luxy. Ni siquiera un hombre frío y despiadado como Kim pudo evitar reconocerlo. ¿Pero qué había hecho exactamente Luxy? 7 días antes. Tarde en la noche. El aire estaba desconcertantemente quieto. Desde lo alto de un acantilado, Luxy permanecía de pie, con sus ojos de halcón fijos en un resplandor distante de fuego que perforaba la oscuridad. Ese era su objetivo. «Hermano mayor, ahí es donde se aloja la princesa Yamato», dijo un hombre con rasgos de murciélago, haciendo una reverencia respetuosa.
Así es, añadió otro, este con patillas temblorosas y ojos pequeños y brillantes. Hoy mismo, esa chica, Kozuki y Yori, incluso fue a visitarla. Estos dos fueron los guías elegidos por Luffy para Yamato. Pequeños ladrones potenciados por las frutas Bat Bat y Rat Rat. Con sus peculiares habilidades, se volvieron indispensables. La rata cavó túneles y llevó a Yamato de un lugar a otro. El murciélago difundió mensajes y reunió actores de todo Wano para representar innumerables obras ante ella. Día tras día, Yamato soportó una forma diferente de tormento psicológico. Kozuki y Yori. Los ojos de Luffy se entrecerraron. En la tradición de Wano, la esposa adopta el apellido de su esposo. Kozuki Toki, esposa de Oden, la mujer de la profecía, también llevó ese nombre. Y ahora, Iyori había aparecido, entrelazada con Yamato. ¿Destino? ¿O oportunidad? Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Luffy. ¡Qué maravilloso! Bajó la mirada. ¿Cómo está Yamato estos últimos días? Los dos usuarios Zoan intercambiaron una mirada nerviosa. Finalmente, el hombre rata dudó antes de hablar, frotándose el pulgar y el índice. Parece que, está un poco, de mal humor. Ese gesto. Luffy entrecerró aún más los ojos. Un movimiento casi idéntico a una escena de otro mundo se grabó en sus recuerdos. Su tono era cortante. Los dos inmediatamente cayeron de rodillas, temblando. Hermano mayor. ¿Me conoces? Jamás te traicionaría. Solo reúno actores, nada más. Hermano mayor, lo juro. Soy tan tímido como un ratón. Jamás me atrevería a ponerle una mano encima a la princesa Yamato. Sus súplicas resonaron en el silencio, mientras el fuego en el horizonte ardía más brillante. Se había ido con tanta prisa que ni siquiera trajo a Tori con él. De lo contrario, podría haber hecho que la paloma abofeteara a esos tontos unas cuantas veces. Luffy torció la boca al mirar a los dos subordinados temblorosos, con los ojos llenos de lágrimas. Resistiendo el impulso de actuar con irritación, preguntó con serenidad. ¿Qué pasó exactamente? No hables con acertijos. Solo responde lo que te pregunto. No te culparé. El hombre murciélago, al ver la calma de Luffy, pensó que quizás Gran Hermano estaba de un humor inusual. Gran Hermano, no te apresures. Todo esto empezó en pocas palabras. Hola. El hombre murciélago se estremeció, arrepintiéndose al instante de sus decisiones. ¿Cómo pude olvidar que el hermano mayor Luffy siempre tiene esa expresión? Esforzándose por condensar sus palabras, lo soltó todo de una vez. Hermano mayor. Mi sonar de murciélago me permite percibir cambios emocionales a corta distancia, pero nunca lo usé cerca de la princesa Yamato. No me atreví. Pero hoy, mientras me preparaba como siempre, de repente vi a una niña a su lado. Investigué, por si acaso era una amenaza, y la oí decir que era Kozuki y Yori. Pero, sentí que mentía. En cuanto a la princesa Yamato, dudó, y luego se obligó a terminar, su estado de ánimo es inestable. Ha perdido el interés en las cosas, está apática y griega. Incluso piensa en suicidarse, las palabras quedaron pesadas en el aire de la noche. Tanto el hombre rata como el hombre murciélago presionaron la cabeza contra el suelo, esperando el juicio. En sus mentes, todo había terminado. El joven heredero de los piratas de las bestias había caído en la desesperación, y aunque el plan no hubiera sido suyo, alimentar a los peces era inevitable. Por eso habían dudado y temblado durante tanto tiempo. Pero, para Luffy, ¿fue realmente una catástrofe? Reflexionó un momento y luego habló con su habitual calma. Así que, en resumen, está deprimida. ¿Qué es estar deprimido? El hombre murciélago se atrevió a ladear la cabeza ligeramente, con la confusión reflejada en sus ojos. No importa. No es nada grave. Los niños suelen tener este tipo de estados de ánimo. Es normal. Terminó el tema allí. Al ver a los dos aún arrodillados, Luffy ya estaba pensando. Se estaba formando un plan. Levántate. No es tu culpa. Ahora, escucha con atención. Quiero que, mientras explicaba sus instrucciones, la tensión en sus rostros se transformó en alivio e incluso en entusiasmo. No te preocupes, hermano mayor Luffy. Seguro que completaremos la misión. Con eso, Batman agitó sus alas y se lanzó hacia la noche. Bandidos de la montaña. Oh, señor Batman. ¿Estás aquí para disfrazarte de samurái y robar a unos aldeanos otra vez? Déjalo en nuestras manos. Esta vez no. Tengo un trabajo honesto para ustedes. ¿Les interesa ganar 100 monedas de oro cada uno, para esta noche?
El líder de los bandidos parpadeó y luego se puso rígido, con el rostro sombrío. Lord Batman. Seamos bandidos, pero tenemos nuestro orgullo. Jamás venderemos el culo. 4. ¿Qué? Usando su sonar, Batman sintió el remolino de emociones que irradiaba el hombre. Alegría, deseo, anticipación. Uno se quedó paralizado, completamente desconcertado. Oye, Bruce, ¿qué estás haciendo? El campamento de los bandidos estaba inquietantemente silencioso. Harry, el hombre ratón, miró a Bruce, que estaba agachado y de espaldas, con expresión confundida. Estoy limpiando lo que dejó el gran hermano, respondió Bruce con inexpresividad, lanzándole una mirada. Harry, si tienes tiempo para holgazanear, tienes tiempo para ayudarme a quemar esto. ¿Eh? ¿Le estás prendiendo fuego? ¿Intentas borrar la evidencia? Harry se quedó paralizado y sus bigotes se movían pensativo. Pero, de todas formas, el gran hermano no dejaría con vida a esos bandidos, ¿verdad? Bruce se burló. ¿A quién le importa? Si siquiera hubieran tocado al gran hermano, aunque no moviera un dedo, los demás los habríamos destrozado. Entonces, ¿por qué molestarse? Insistió Harry, más desconcertado que nunca. Idiota. Espetó Bruce, levantando 2 sacos de arpillera abultados. El gran hermano les prometió 100 monedas de oro a cada uno. Como no van a volver, tendré que quemar el dinero por ellos. Los sacos tintineaban con el peso de los gruesos billetes de oro de guano, impresos localmente. En este país aislado, los ciudadanos no tenían más opción que usar la moneda emitida por el Estado o recurrir al rudimentario trueque. Harry se quedó boquiabierto. Espera, ¿qué? ¿Hablas en serio? Pero entonces sus ojitos penetrantes se abrieron paso, y de repente asintió con convicción. No, tienes razón. Si solo fuéramos nosotros, podríamos ignorarlo. Pero esta fue la palabra del gran hermano. No podemos retractarnos. Aunque estén muertos, el dinero tiene que llegarles. Bruce sonrió con suficiencia, lanzando un saco a los brazos de Harry. Exactamente. Ahora date prisa y quémalo. ¿Quién sabe cuánto tardará en entregarse? Cuando el gran hermano tome el control de Wano, esta moneda probablemente se desplomará. Mejor que las cifras no coincidan después. Harry rió nerviosamente. Siempre estás pensando en el futuro, Bruce. Las llamas crepitaban y chisporroteaban, tiñendo la noche de un resplandor anaranjado. El calor rozó sus pieles, pero no logró disipar la tristeza que sentían las 2 chicas. Y Yori, encontraré una aldea bajo la protección de los piratas bestia y te dejaré allí. Yamato se obligó a mantener la compostura, mirando a la frágil chica de cabello esmeralda acurrucada frente a ella. Pero por mucho que lo intentara, una nota melancólica impregnaba sus palabras. ¡No! Yo, quiero encontrar al samurái. El pequeño cuerpo de Iyori temblaba al hablar. Las palabras salieron instintivamente, pero al arremolinarse los recuerdos recientes, su voz se debilitó hasta convertirse en un susurro. Samurái, Yamato contuvo la respiración. Alguna vez, esa palabra le había encendido el corazón. Ahora, solo sonaba hueca. Cuanto más veía, más desilusionada estaba. Sacudiendo la cabeza, la voz de Yamato se endureció. Es imposible. Wano está plagado de samuráis rebeldes. Las únicas aldeas seguras son las que custodian los piratas bestia. Su mente regresó a ese momento de despedida con Luffy. Su audaz declaración. Su promesa. Demostraré que los samuráis son dignos de admiración. Ahora su rostro se contrajo, la vergüenza y el arrepentimiento se mezclaron con la ira. ¿Y cómo podría ser diferente Iyori? Desde la caída de su padre y la desesperada apuesta de su madre por enviar a su hermano al futuro, había vivido escondida, aferrada a una profecía que apenas entendía. Al principio, los aldeanos habían sido amables, y las cacerías de Kawamatsu les llenaban el estómago. Pero cuando llegaron los sirvientes de Kozuki, primero pidiendo comida, luego exigiéndola, todo se vino abajo. Lo que comenzó como lealtad a una causa se convirtió en robo, y luego en tiranía. El hambre vació la aldea. Los niños morían de hambre. Los ancianos morían en silencio. La resistencia floreció en los jóvenes. Y a pesar de todo, la fe de Iyori se desmoronó. Los samuráis Kozuki, los hombres de su padre, toman comida de manos hambrientas, desestimando vidas como peones de una profecía que ocurrirá dentro de 20 años. ¿Cómo podría un clan así merecer volver a gobernar Wano? El nombre Kozuki, antaño su orgullo, se convirtió en su vergüenza. Y así se fue, vagando durante años, desechando el nombre de su clan como una serpiente que muda de piel.
Amatsuki Iyori empezó a llamarse a sí misma, aferrándose a todo menos al legado que había heredado. Ahora, separada de Kawamatsu, se acurrucó junto a Yamato, frágil como una muñeca. ¿A dónde vas, hermana mayor Yamato? Murmuró, enterrando su rostro en sus rodillas. La mirada de Yamato se endureció. A la capital de las flores. Mi amigo está preso allí. Voy a salvarlo. Imposible, Denjiro es fuerte. No puedes ganar. La voz de Iyori era débil y resignada. Había visto a Yamato luchar, con la suficiente fiereza como para dispersar a los samuráis. Pero Denjiro era diferente. Un vaina roja, solo superado por Asura Doji. ¿Y qué? Las palabras de Yamato sonaron como un látigo, pero sus fuerzas flaquearon. Tengo que irme. Aunque, su voz se convirtió en un susurro, aunque me mate. Su mente se dirigió al joven que una vez había compartido comidas con ella, quien la instó a ver el mundo por sí misma. Y, por un momento, sus pensamientos la traicionaron, hacia Kaido. La fuerza de su padre podía aplastar a Denjiro con facilidad. Pero el pensamiento se agrió al instante, mezclado con recuerdos de rebeldía y amargas disputas. Ella apretó los puños. La vergüenza ardía más que la luz del fuego. Su sueño de convertirse en Oden, de ser un samurái digno de admiración, parecía una farsa. Y ahora, despojada de ese sueño, se encontraba al borde de un vacío, preguntándose a dónde ir a continuación. El fuego crepitaba y silbaba. El silencio se apoderó de la sala, roto solo por el crujido de la madera devorada por las llamas. Después de un largo silencio, Yamato miró la pequeña figura temblorosa a su lado. Iyori, creciste en Wano. Dime, a los ojos de la gente, ¿qué clase de hombre era Kozuki Oden? ¿Eh? Iyori parpadeó, atónita. No esperaba esa pregunta. Su mente rebuscó entre fragmentos de las historias de Kawamatsu sobre los logros de su padre. ¿Un héroe? ¿Un sinvergüenza? Incluso ahora, la respuesta no estaba clara. Al final su voz salió débil. Él debería haber sido un buen hombre. ¿En serio? Yamato frunció el ceño. La respuesta le pareció hueca, pero al ver el rostro joven de Iyori, contuvo el impulso de insistir. Ella lo dejó ir. Pero el destino no lo hizo. ¿Qué clase de hombre era Kozuki Oden? Esa, pequeña, es una pregunta que puedo responder con autoridad. La repentina voz le provocó un escalofrío en la espalda a Yamato. Agarró su garrote con púas, escudriñando las sombras con la mirada. El bosque crujió. Las hojas se sacudieron. Una a una, emergieron figuras con armadura, con espadas brillando a la luz de la luna. Docenas de ellas. Samurái. Casi 50. Se acercaron y rodearon a las dos chicas. A Yamato se le encogió el corazón. Descuidado. Demasiado cansado para mantenerse alerta. Protegiendo a Iyori detrás de ella, gruñó. ¿Quién diablos eres tú? El líder dio un paso al frente con una sonrisa burlona. ¿Quién soy? ¿No es obvio? Un samurái. Yamato apretó la mandíbula. ¿Restos de Kozuki otra vez? Negó con la cabeza. No exactamente. Aún no soy digno de llamarme uno de los hombres de Oden. Ante eso, la cabeza de Iyori se levantó ligeramente y la esperanza brilló en sus ojos. Pero las siguientes palabras lo aplastaron. Aún así, todos los samuráis de Wano veneran al clan Kozuki. Llámame un remanente si quieres, no lo negaré. Sus labios se curvaron en una sonrisa lasciva. Al fin y al cabo, solo estamos esperando. Esperando el día en que el clan Kozuki resurgiera, para que podamos volver a la cima de la sociedad de Wano. La débil chispa de esperanza de Iyori murió de inmediato. Yamato apretó con más fuerza su garrote, con la ira ardiendo en su joven rostro. Es que no tienen orgullo. Mírense. Si Kozuki Oden viera esto, se avergonzaría de ustedes. ¿Orgullo samurái? Repitió el líder. Su sonrisa se ensanchó. Luego estalló en una carcajada desenfrenada. Ja 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 ja. Los hombres que lo rodeaban se unieron a él y sus risas resonaron en el bosque como hienas rodeando a su presa. Yamato apretó los dientes. ¿Qué es tan gracioso? Lo siento mucho, dijo el líder con sarcasmo, secándose las lágrimas falsas. Como samurái, no debería reírme. Pero como pronto morirás, te lo explicaré antes de que te vayas. Su voz bajó, transmitiendo una reverencia retorcida. Kozuki Oden fue el peor samurái de Wano. Yamato se quedó helado. Iyori tembló. Todos los samuráis nos esforzamos por heredar la maldad de Oden. Las palabras cayeron como martillos. Él echó a su nodriza en el momento en que nació. Qué poco filial. Abandonó a su pueblo para perseguir sueños en el extranjero. Desleal.
Él codiciaba la esposa de otro hombre. Es inhumano. Uno se unió a Barba Blanca y luego lo traicionó por el tesoro de Roger. Injusto. Cada acusación la golpeaba como una cuchilla. Yamato aflojó el agarre. Su garrote se le escapó de los dedos, golpeando el suelo con un golpe sordo. Hiyori cayó de rodillas y las lágrimas se derramaron mientras se cubría el rostro. Porque cada palabra era verdad. Las mismas verdades que Kawamatsu le había dicho, aunque suavizadas y pulidas. Aquí, desnudas, crueles y crudas. Dime entonces, se burló el líder, acercándose, un hombre tan desleal, tan poco filial, tan injusto e inhumano se sentiría avergonzado de mí. El mundo parecía burlarse de ellos. Quizás todos los padres de esta era estaban malditos. Roger, que abandonó a su esposa e hijo por los albores de la piratería. Yasop, que dejó atrás a Usopp y a su madre por sus sueños. Y Oden, que sabía que la traición de Orochi se avecinaba y aún así se marchó. Que regresó y creyó que podía salvar a Wano sin sacrificios. Que prefirió morir antes que luchar. 8 Las palabras de Luffy resonaron, aunque él no estaba allí. Desleal a su país. Injusto con sus camaradas. Poco filial como un hijo. Tan cruel como un padre. Solo su muerte, hervido vivo y sonriendo hasta el final, lo redimió como héroe. Pero ¿por qué lo hervieron vivo? Mejor no preguntar. El líder se abalanzó. Los brazos de Yamato fueron agarrados, inmovilizados antes de que pudiera reaccionar. Basta de charla, susurró. Ahora déjame mostrarte la verdadera maldad de un samurái. Yamato forcejeó con todas sus fuerzas, despegando los pies del suelo. Maldita sea. Suéltame. Hiyori, levántate. Defiéndete. Pero Hiyori solo se arrodilló, rota, con los ojos vacíos. ¿Estoy realmente al límite? Pensó Yamato con amargura, mientras la desesperación la carcomía. El aliento fétido del líder se acercaba. La oscuridad le envolvió el corazón. Cerró los ojos. Hasta, una sensación de calor le salpicó la mejilla. Sangre. Sus pies tocaron el suelo nuevamente. Cuando abrió los ojos, el cuerpo del líder ya había sido dividido en 2. Una sombra pálida y brillante atravesó el bosque, destellando entre los samuráis. Cada paso, cada golpe, teñía de rojo el suelo. Los gritos se intensificaron y se silenciaron al instante. El círculo de enemigos se desmoronó, destrozado por una mancha de garras y acero. El pecho de Yamato se encogió. Conocía esa presencia. Las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas. Luffy, me equivoqué. 5 En lo más profundo del bosque, el olor metálico de la sangre se aferraba al viento, mezclándose con los gritos y el choque del acero. Pero debajo del caos se coló algo más frío. El miedo. Ah. Mi mano. Maldita sea. ¿Qué demonios es esto? Se suponía que solo íbamos a explorar, ¿no? La voz del tercer hombre se ahogó a media frase. Su garganta se llenó de calor. Una corriente cobriza lo silenció. Un destello de luz blanca siguió. Una fina línea roja se trazó en su cuello y luego la sangre brotó como una fuente. Su cuerpo cayó, sus ojos sin vida lo miraban con incredulidad. No se suponía que simplemente debíamos hacer un espectáculo. Gran hermano Luffy, me mintió, algunos intentaron huir, pero sus piernas se convirtieron en plomo. Algunos intentaron mendigar, pero la sangre ahogó sus gargantas antes de que las palabras pudieran escapar. Algunos levantaron sus espadas para resistir, solo para que sus cuerpos se desmoronaran sin cabeza en el siguiente instante. Después de todo, la sangre del cuerpo humano tiene hierro. Y ahora, silencio. Los gritos, el choque del acero, la tranquila fragancia del bosque, todo se había desvanecido. Solo el lento goteo de sangre narraba lo que había sucedido ante los ojos de Yamato y Hiyori. Luffy, de rodillas, Yamato se secó los ojos hinchados. Las lágrimas aún amenazaban con caer. Ni siquiera sabía por qué lo hacía. Quería, no, necesitaba, llorar hasta vaciarse el pecho. Pero su corazón estaba vacío. Sus sueños, sus ideales, ridículos. Sin sentido. Sin Oden, no tenía camino que seguir. Sin ese camino, ¿qué sentido tenía vivir? Aún así, ella se aferraba a una frágil esperanza. ¿Podría Kozuki Oden realmente ser tan lamentable? El calendario marítimo, el hombre que se vio 7 años antes de que Luffy seguramente no era tan débil dentro del palacio real. Esa desesperada creencia fue la gota que colmó el vaso mientras se hundieron en la desesperación. Encaramado en lo alto de una montaña de cadáveres, incluso ese elixir final a sus 13 años de servicio al gobierno le dio la bienvenida a la muerte. Un montón de excremento salvaría a alguien como yo. Tu evaluación está concluida.
Ya debería ser miembro. El joven que una vez le dijo que lo viera por sí misma en su hombro, ahora más alegremente. Papá siempre decía que la gente fuerte desprecia la debilidad de la línea temporal original. Se habría sentido orgulloso. Sabía que pero para él, alguien que había sido un hombre de la tierra en otra vida antes de despertar aquí como se podía de pie temblorosamente, no fue más que apretarse hacia la figura que se perdía en años de sangre, tortura y entrenamiento en la sombría ciudad tripulación de P9. Lo habían llevado a la voz cuando un peso enorme cayó sobre sus brazos. Solo sentía frío. Instintivamente sabía cómo se suponía que sería su historia. Fuerza. Un supuesto solo entonces lo vio claramente. Solo con una traje blanco antes impecable, estaba destrozado, estúpidas misiones de encubierto en la cima de su juventud. Estaba marcado por heridas de pies a cabeza, cada una de las cuales aún sangraba la era de monstruos que le siguió. Solo el ritmo constante de su respiración le aseguraba que consideraban digno de matar a alguien indigno de algo más que un personaje secundario. Se quebró, los labios de Luffy se curvaron levemente. Estaba realmente puede que este mundo gire en torno a Monkey de Luffy, con su mítico cuerpo de Zoan, a ser una pieza más de ese guión fatalista. Sus espadas no lo habrían atravesado. Lo convirtiera en Luffy, al menos le había un método aún más efectivo que rescatara a una tercera en apuros. Y hoy estaba sangrando por ella. Se suponía que hoy sería su prueba final en la batalla. Se había clavado su propia espada varias veces. Las heridas no eran profundas, pero parecían reales. También fue su primera oportunidad real no era nada para de la correa del gobierno. Mientras no muriera, todos serían solo con calmas de lo he decidido. Ahora, ya no sin embargo, su plan necesitaba un toque final. Tranquila, pero en el palacio cavernoso al perder el conocimiento más fuerte que una que lo llevaban. Una suave calidez sobresaltada, Astoria le avanzaba salvajemente antes de salir corriendo. Observación le indicó que estaba apenas había pronunciado esas palabras cuando apareció una sombra. Un hombre con traje negro y máscara de gato se materializó como en lo profundo de un túnel con una pistola de chispa apuntando a la espalda de Luffy. Maldita sea, el agujero es demasiado carado. No puedo ignorar lo que acabas de decir. Deja de quejarte. Su tono denotaba que los bandidos cayeron con demasiada facilidad de esta evaluación. El hermano mayor conocía mejor que nadie el tipo de monstruo que tenía que despejar el camino. Luffy había masacrado a los mismos piratas que todo lo que hemos hecho por el gran hermano de ellos. ¿Qué crees que pasará con nosotros? Como un carnicero disfilando ganado. Pero mi vida única herida fue un poco de tierra que manchaba el borde de su ropa. Tienen lealtad. Demostrar un poder tan monstruoso con solo deja de tirarme tierra en la cara. Los superiores tenían todos los motivos para llamar de esa noche apenas había una vez cada 8 siglos. Frente a la costa de Wano, un barco solitario se acercaba más imponente acantilándolo con más fuerza. El agua caía con esta distancia, no se niebla se como para probar la velocidad. En el barco se encontraba un hombre cuyo hermoso rostro estaba contorsionado por la confusión, seguido por esa bola rabia y de la sangre inundando su garganta. Susurró, agarrando una distancia de 7 pies. El arma es precisa. Si estuviste vivo todo este tiempo, ¿por qué no regresaste? Tales dichos carecían de sentido. Saltando del bote, escaló el acantilado con facilidad. Sus ojos se abrieron de par en la niebla. Al sentir la mano que le atravesaba en los bosques de Akuma, la incredulidad se permanecía preocupado mientras sus samuráis ni siquiera puedes procesar la velocidad de un dedo al apretar el gatillo hacia el castillo de Orochimaru en su oído. Dicen que del giro fue asesinado por Rob Luffy de los retiró de la mano, aplastando el corazón. Esta es nuestra oportunidad. El cadáver se desplomó sin huesos en el castillo charco en el caos. La suya levantó la mano, recuperó la pistola caída y, sin cambiar de expresión, disparó una bala envenenado por algún oscuro ejecutivo de los piratas bestia. Esto asegurará que permanezcas muerto. La fuerza del giro era mucho mayor. De nada. No, debía de estar. La cabeza estalló como debía de ser parte de la antimateria cerebral. La profecía lo exigía. Luffy bajó la pistola y se masajeó distraídamente durante años palpitantes de había sacrificado todo aún escondido en para un cuerpo tan joven ese día. Arrancó una tira de tela del traje del hombre muerto, pero si la sangre realmente estaba muerto, luego todo lo que había sido el único regalo auténtico de la infernal visión del CP9. Todo había sido natural, los dominaba el frío corría por el cuello de ellas, les había informado a sus superiores que solo había aprendido Shivan en una mentira el resto para momentos como estos. Shimotsuki y Yasugi no hay otros miembros del CP9 no debes dudar. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Terrible que se ha vuelto nuestra reputación hacia atrás, solo atacando el castillo nos haremos nos asarán como pichón. Konosuke, quizá carezca de talento, pero considerando las hazañas del señor de Pichón Albino, permítame ser la vanguardia. No digas eso, Malbetsu. También tomó la iniciativa en la mejilla y al borde de las lágrimas. Las rugientes promesas de sus samuráis resonaron como un trueno.
El único sus supervisor anchas ha muerto, las y manos nadie de sabe Yasuye qué se pasó cerraron aquí. en puños. En un mundo caótico Entonces, como este, en medio de los sorprende gritos, que un genio una voz muera sonó más fuerte prematuramente. que el resto. Del No cadáver podía distinguir de quién era. y especializado. Esperar 10 años por el Observó al Gozuki es un caracol dormido, desperdicio. con la mente Le acelerada. pedimos al señor Con Yasuye ella que se podría postule llegar a como Shogun. Shogun. A Y a Kaido, través de ese ese despreciable despreciable Gorosei, no le importa podría quién sea usar el el conocimiento que poseía, solo le importa de si que sus las armas son fruta forjadas. para obtener poder Las o palabras fortuna. atravesaron Pero a Yasuye finalmente como una espada. exhaló un suspiro Su largo frágil y se silencio desmoronó en un No instante. tenía linaje de dragón Después de un celestial. largo silencio, Aún se no puso tenía de pie, fuerzas para defender las sacando su verdades que katana con un portaba. movimiento Jugar decisivo, esas cartas la levantó ahora lo hacia la luna convertiría brillada en por nada las más que el nubes. próximo niño Hice del en el diablo estandarte o del algo clan peor. Shimotsuki. Y hablando Rugió. de eso, Murmuró, movilicen a las nuestro tropas. Bin también debería estar Ataque en el nuestro castillo. Me Un pregunto coro a de dónde sí, estará señor. corriendo. Explotó Fue desde desde abajo. Al final, Más tarde, todo se redujo cuando a los fuerza. hombres se dispersaron, Metiendo el Yasuye dedo se en sentó en su abajo abrigo el alero se de dirigió madera, al tesoro contemplando real. la luna, Incluso ahora un oculta rayo tras tras las pequeño nubes. tendría algo que Una valiera fría la pena inquietud tomar. le roía el pecho. A Tori, Preguntó ¿esto es de una repente, guerra? ¿No ¿confías un más más en tu ojo izquierdo o en el ¿Cuántas derecho? vidas se perderán? Cucú. Sin Bueno, embargo, como la necesito flecha se había desaparecer disparado por un tiempo, ya no había debería vuelta cambiarme atrás. la cara. Su Y honor también manchado tendré que necesitaba cambiar la sangre sangre de de la victoria para ojo ser derecho purificado. izquierdo, en otro lugar, Cicatriz en de una quemadura habitación en la un poco mejilla iluminada. derecha. Hermana Cortes mayores profundos ha en la llegado un izquierda. mensaje. ¿Qué Miedo, Shimotsuki Luke y Yasuri está una reuniendo máscara. un ejército. Solo ponte una ¿Cuáles son máscara, tus Cucú. órdenes? Primero, Una leve ve a la sonrisa risa se se dibujó dibujó en en sus sus labios. labios. El hermano Buena mayor idea. Luffy dijo que La solo puerta debe de de tesoro Tesoros se se alzaba ante En nosotros. cuanto a Asura Doji, Luffy el hermano mayor incluso Luffy se se encargará encargará de él una personalmente. extraña Y sensación un de restos atracción. Difunde Difunde la la noticia noticia de que los las Kozuki frutas están del diablo conspirando para para masacrar masacrar la capital de las y el flores. suyo lo llamaba. Sí, hermana quizás mayor. algo le esperaba Antiguo dentro. castillo Un zoan Kozuki. mítico, Quizás. residencia del Shogun. Vale la pena Incluso comerlo. a medianoche, Recuperó la la sala de respiración y entrenamiento empujó la brillaba puerta. con luz. Sonido metálico. La luz se Las derramó en la mochillas penumbra. chocaron y las Sus chispas pupilas se vieron sobre el encogieron. piso pulido. Su cabello se Jack, erizó. tu esgrima es porque mirándolo rudimentaria. fijamente, La fuerza era un pulsó hombre la enorme nunca con me cuernos. vencerá. Sasuke Sasuke detuvo detuvo con con calma calma que se otro dirigía golpe directamente hacia su Pero cráneo. Jack apretó los dientes. ¿Cómo se Ahora siente me la sermón. muerte? No Mientras era así Truku también la cargaba espada hacia del él hermano con una mayor bocina Luffy. a todo volumen, Estoy siguiendo juro su que ejemplo. podía escuchar los sollozos Retrocedió, ahogados de la preparándose, pequeña niña y que luego llevaba atacó con con ambos ambos brazos. Dos Todos enormes intentan guadañas robar rodaron en el el espacio de silbando con una fuerza brutal. La oscuridad lo Sasaki lo envolvió por recibió de completo, frente, y su espada cuando larga volvió a bloqueó abrir las los hojas ojos, con un golpe no era más atronador. que un niño El envuelto en impacto una lo tela obligó a áspera. retroceder varios Hombres de pasos, traje con negro el siguieron hormigueo en a las las manos, manos, murmurando un Jackson carrío con rió su incomprensible. ¿Ves eso? eso? Fue hasta más El tarde gran que hermano Luffy lo Luffy se comprendió. columpiaba El así. gobierno mundial Sasaki se conocía sacudió bien el el principio de que entumecimiento el de las lavado de manos, cerebro admitiendo funciona mejor mejor cuando cuando se se inicia inicia pronto. pronto. Jack era Por monstruoso. suerte, su mente Su era linaje lo suficientemente suficientemente fuerte como para para resistir. resistencia Sus aterradora, palabras lo mucho mayores atravesaron que como sus el 11 viento en años. pasillos Y vacíos. el chico ya había Y así despertado fueron en la pasando los armamento. días, Sombríos y un genio, sofocantes, sin duda, pero lo Sasaki suficientemente seguía seguros, sin estar de acuerdo hasta con que el aprendió a camino de caminar. La A fuerza partir de bruta ese por sí sola momento no todo era empeoró empeoró drásticamente y seguir sin piedad. ciegamente a Luffy era El un primer peor. entrenamiento lo dejó Sasaki destrozado destrozado por por el el agotamiento. agotamiento. El Jack, primer ¿sabes asesinato por le qué hizo el hermano vomitar. mayor Luffy La dominó primera las torturas tortura le de causó Kyudo dolor con en solo los un huesos. vistazo, Pero adoptó nunca a la Ataúd. usa. Se Sonido hizo amigo de metálico. Kaku, Califa Las y chispas Espadas bailaron nuevamente ninguna mientras compañía Jack apaciguó luchaba el contra la tormento espada interminable interminable que que lo lo corroía. ¿Sabes por El qué? odio, Incluso el con cansancio solo y el entumecimiento pudo lo derrotarte, invadieron, corroyendo Sasaki soltó lentamente su espada en Con medio el del tiempo, choque, el con el corazón de puño Luffy se cubierto de calmó. aquí ennegrecido. Sin olas. Se agachó y Sin luego calor. se lanzó hacia Un arriba mar muerto. Estallido. Un matar se volvió El rutina. puñetazo lanzó a La Jack tortura, varios metros algo que hacia soportar atrás. con cara de Tomando pocos su amigos. espada larga, Sus Sasaki compañeros avanzó lo llamaban lentamente. máquina. Es porque Sus el hermano mayor instructores, Luffy un prodigio. ni siquiera se molesta Pero en solo usar Luffy técnicas sabía tan la verdad. malas. Anhelaba el Tú mal mismo lo infinito. viste. Se Copió grabó las esa formas promesa de en su Denjiro en un interior, instante, debo y con escapar solo de la jaula jaula el gobierno mundial la superaba. Y así, para medio un aturdido, espadachín llegó como yo, este día. eso no era solo Ante el habilidad, tesoro. era un milagro. Un golpe repentino Jack se le golpeó golpeó la sangre como de el la puño boca, de un pero dios. su sonrisa Su era cuerpo intrépida. voló como una
una Claro cometa que lo sé. deshilachada, El hermano estrellándose mayor contra Lucy un es un dulce genio. muro de piedra. Tenemos la El misma edad, impacto lo pero enterró nunca profundamente igualdad y su luego fuerza. lo arrastró Por hacia eso, abajo en volvió una a lluvia de levantar polvo. sus guadañas Cuando la la neblina neblina se se apoderó asentó, aún más. tenía los ojos en Aunque blanco, solo las alcance una extremidades fracción de él, grotescamente será retorcidas suficiente. y el pecho hundido. Sus miradas se Parecía cruzaron. un cadáver No destrozado. hicieron falta más Aún palabras. así, sus labios Ambos se movieron conocían su débilmente. resolución. Su El aliento acero resonó resonó una una vez vez más más cuando los destellos de dos una llama chocaron moribunda. nuevamente. Ese Para único Sasaki, golpe lo había el empujado enfujamiento al y la borde de la disciplina muerte. lo mantendrían Útil útil al lado de Lucy. Para Lucy, Lucy, la potencia las bruta plumas era de la Atori única estaban manera de no desgarradas quedarse atrás. mientras picoteaba Caminos desesperadamente diferentes, su mismo mejilla. objetivo. Las La lágrimas sombra de la corrían por sus ambición de mejillas Robruxy al se ver la cernía enorme sobre figura ambos. acercarse. ¿Y qué camino sería el Despierta, propio Urufu. Urufu? El Quizás pico ni de Jade siquiera de él lo Paloma se sabía. aferró al collar Su de monstruoso Lucy, talento aleteando furiosamente comprender todo lo intentando que veía, arrastrarlo. pero nada de Pero eso una era lo que paloma es realmente solo una buscaba. paloma.
En algún Inteligente, lugar en lo sí. más profundo de su Leal, mente, sí. persistía Pero un aún pensamiento. El Su puño puño sangraba sangraba por el esfuerzo, La partida pero divina el de cuerpo de Roger. Lucy no se movió. El agua trueno de Momentos Kaido. que se Todos prolongaron ellos hasta la eternidad, devastadores, pero en esencia, esencia, todos Tori. ellos ataques Sálvate. simples. La voz Sí. de Lucy sonó Lo que áspera Lucy como una deseaba piedra de era moler, forjar pero un a Tori ataque se básico negó. que fuera suyo Solo y tiró tiró con con más más fuerza. Mientras despacio, tanto, en una otra voz parte resonó del entre el castillo, polvo, María áspera y y Bill burlona. Page soportaron no puede entrenamiento bloquearme a Miasasas. Saikari. Entre Aún cada así, choque de las despertar el espadas ágil de de armamento a tu Jack, edad, sus propios esfuerzos delante de mi estúpida hija, pero no menos el humo se decididos. disipó. Finalmente, Una imponente Page silueta de gimió, Oni emergió, quitándose las agarrando un pesas. canabo con púas. Hermana, ¿podemos Una de las parar? pupilas de Lucy Ya se terminamos encogieron. el entrenamiento, No había ¿verdad? forma de confundir esa ¿Listo? cara. Espetó Caído Ulti, de las bestias, fulminándolo segundo que con mala la mirada. suerte, ¿Es este María el seguía precio de martillando desafiar un el saco de destino? arena con puños El de aura que acero? lo abrumaba era Ulti agarró a asfixiante, Page de la primitiva. oreja. Su Su cuerpo cuerpo se negaba a levantarse, Por eso Lucy no cada nos hueso lleva de gritaba misión. rebelión. Eres demasiado Solo débil. podía sentarse Pero contra la siempre, pared toda la noche. destrozado pero Y sereno, solo tengo mirar 3 años. fijamente. Toda la noche. Interesante. 3 La años. sonrisa de Kaido sin se enfrió. excusas. Miedo, Ahora lo corría veía alrededor a del castillo pero con calma. miedo. Calma, aquí, pero a las a Tori, puertas de que la muerte, observaba desde las vigas, esponjó divertido. sus plumas y sus Merece penetrantes la pena ojos brillaban observarlo. pensativos. Niño, A murmuró, la mañana semisubordinado. siguiente, en un pueblo No fue tranquilo, una petición. Lucy se despertó Fue la entre declaración de un rey que y asumió que el mundo se